Está escribiendo, viste, que no puede entrar. Bueno, es que yo lo voy a buscar, no sé cómo hacemos. ¿Vos le has pasado recién le has pasado recién, le has pasado, Kenia, la última, O sea, le pasé el enlace, sí, ya va a el entrar, debe ser que último, tiene la conexión no tan buena, pero pero ya acaba de entrar Mauricio, por ejemplo. a lo mejor dice que el anfitrión está en otra reunión, pero el enlace Él no está cambió, es entrando el en mismo, otro ¿no? link, está entrando en un link viejo. Claro, Sí, porque puede ser eso. Ah, ya nos pasó ya. eso. Ok. Por eso yo digamos, he quedado con el link nuevo para todas las reuniones, hasta que tengamos algún caso improbable de hacker. Más bien, no entra nadie más que nosotros. Este que enviaste hoy es actual, ¿no? Ese que el de hoy, ustedes han entrado con el de recién, que recién mandé, ¿verdad? Sí, el 17. Sí, Sí. A ver, sí, sí, el de recién. O sea, no puede estar camuflado aquí. Um, lástima. Perfecto. Bueno, arranco entonces, no más. Bueno, gracias por la invitación, Santiago, como siempre, y por la acción del grupo. Bueno, sí, ya hizo una alusión al libro de Freud, sí, su relación con el inconsciente, y ese todo lo demás en realidad no es tan el absoluto como dice Santiago, porque en realidad es una referencia, digamos, a un concepto del mundo del que yo provengo, que es el del análisis del discurso, una referencia específicamente a un concepto que a mí me parece muy interesante, que es el del interdiscurso, que ya lo veremos. Básicamente la idea es que no se puede entender el chiste si no se entiende en relación con el interdiscurso. Digamos, que es una apuesta a decir que, así como Freud apuesta a decir que no se entiende el chiste si no se entiende en relación al inconsciente, ¿no? A lo que Freud plantea del inconsciente, socialmente hablando, discursivamente hablando, semióticamente hablando, semiológicamente hablando, no se puede entender el chiste si no se entiende en relación con un interdiscurso, y eso es un poco de lo que voy a tratar de tratar. Este es un trabajo en proceso, como decía Santiago, yo empecé trabajando el humor desde la obra de Fontana Rosa, y después trabajando con la teoría del humor, con diferentes teorías del humor, lo cómico, la risa, pero me empezó a interesar hace un tiempo atrás, dos cuestiones que van a aparecer en lo que sigue, que es, en primer lugar, la relación de la risa con lo serio, con lo que se puede llamar lo serio, que un poquito de eso voy a hablar, pero muy poquito. Y en segundo lugar, el chiste, pero el chiste no entendido como un sinónimo de casi cualquier cosa que tenga que ver con lo risible, sino el chiste como una especie específica. Como vamos a ver ahora, yo le voy a llamar el chiste que se cuenta, ¿no es cierto? El chiste que, y lo voy a diferenciar del chiste que se hace. O sea, y es un poco, en ese sentido, por el que va a ir la charla que voy a dar a continuación. Voy entonces a compartir pantalla, eh, así podemos ir siguiendo, cualquier cosa me dicen. Bueno, el chiste y su relación con lo demás. Yo empiezo con este epígrafe en forma de historieta, que es una historieta de Mafalda, ¿no? Donde aparece esta cuestión de lo serio, ¿no? Mafalda cantando una canción, gritando, ¿no? Y entonces el papá le dice, canta más despacio, ¿no? Ella le pregunta, ¿hablas jugando? El enojado dice, hablo en serio. Y entonces ahí Mafalda responde, hablarle en serio a alguien que está jugando resulta más bien fuera de lugar. Por otra parte, si me hablara jugando, yo no podría tomarte en serio. Francamente, ¿qué situación es la tuya? Con lo cual el padre opta por recurrir, digamos, en el momento de cortar, digamos, esa conversación, pues no puede encontrar argumentos para ganarle, ¿no? A esa distinción que hace la niña, ¿no? Esta es una etapa de Mafalda, de lo que se llama la Mafalda inédita, ¿no? La Mafalda anterior incluso al número 1, la Mafalda más pequeñita. Lo interesante acá es que efectivamente hay una cuestión ahí, un juego con lo serio, con la idea de la seriedad, y con qué significa la seriedad, y cómo se relaciona la seriedad con el mundo de la risa. Mi hipótesis, que todavía está en desarrollo,
es que la relación de lo risible, del dominio de la risa, de lo que yo llamo lo irrisorio, con la seriedad, no es tan evidente. No es tan evidente. Mi hipótesis es que es una relación que empieza a ser fuerte en el Renacimiento. Y empieza a ser fuerte en el Renacimiento a partir de un cambio, digamos, en la concepción de lo que se entiende por lo serio, ¿no? Incluso en lo que es la lexicalización de lo serio. Lo serio, en la palabra serius en latín, ¿no? Su equivalente griego, tenía más que ver con lo solemne, ¿no? O sea, con lo comedido, ¿no? Con un estado del discurso específico, ¿no es cierto? Pero a partir del Renacimiento, lo serio va a empezar cada vez más a ser tomado como el discurso en sí mismo, digamos, como en inglés, por ejemplo, está como sinónimo de earnest, ¿no? Como el sinónimo de sincero, ¿no es cierto? Y en ese sentido, Hazlitt, que es uno de los tantos investigadores que en el siglo XIX hablan sobre el humor, y es uno de los primeros en poner, digamos, en tensión lo que él llama lo ridículo, lo ludicrous, con lo serio, ¿no? Él va a decir que lo serio es la ausencia, digamos, es lo que, las relaciones entre las palabras, entre los significados, tal y como son dadas, sin ningún juego, justamente, ¿no es cierto? De ahí aparece bien la idea de jugar, ¿no es cierto? Sin ninguna desviación. Mi resumen de todo eso es, serio es lo no discursivo, ¿no? Entendiendo discursivo, en el sentido que yo lo entiendo, por un modo de pensar el sentido, el significado, los significados, los sentidos, en donde el sentido aparece, digamos, en la relación con lo contextual, digamos, no existe el sentido previo, digamos, a la emisión, ¿no? del enunciado. Bien, lo serio plantea, digamos, la idea esta de lo serio, ¿no es cierto?, de la concepción ordinaria, digamos, de la vida cotidiana de lo serio, plantea justamente que no hay ambigüedad en el lenguaje, ¿no? Que aparece en la frase, estás hablando en serio, ¿no? Me estás hablando en serio, que significa no hay ambigüedad en lo que decís, no hay juego, no hay desviación, ¿no? Irrisoria sobre lo que estás diciendo. Entonces, un poquito esto es lo que voy a tratar como de desarrollar a continuación. Pero, para empezar, me gustaría mencionar un cuento de Isaac Asimov que se llama Jokester, el chistoso, la traducción. Y es un cuento muy interesante, a mí me pareció fascinante, di con él hace muy poquitito, porque digamos, sucede como en un futuro, ¿no? Donde aparece esta máquina que es Multivac, que es una especie de supercomputadora que aparece en muchos cuentos de Asimov, ¿no? Y entonces hay un personaje que conoce muchos chistes, y que le empieza a contar chistes a esta máquina para que le diga de dónde salen los chistes, ¿no? Y entonces, lo que termina concluyendo la máquina, que es una especie de supercomputadora que piensa, qué sé yo, dice que los chistes no fueron inventados por ningún hombre. Multivac ha analizado todos los datos y la única respuesta que encaja con los datos es que alguna inteligencia extraterrestre ha compuesto los chistes, ¿no? Todos los chistes. Y los introdujo en las mentes humanas seleccionadas en momentos y lugares elegidos, de modo que ningún hombre es consciente de haber inventado uno. Todos los chistes subsiguientes son variaciones menores y adaptaciones de los originales. Bueno, entonces, la cuestión es, digamos, lo que plantea Asimov en este texto, es que los chistes, primero, no tienen ningún autor, ¿no? Cosa que de alguna manera se corresponde con la realidad, ¿no es cierto? Que eso es lo que a mí me parece interesante del chiste como especie, como digo, del chiste al que me estoy refiriendo ahora, es que son anónimos, ¿no? No tienen autores claramente, digamos, establecidos, o que si tienen autores, si alguien inventa un chiste, rápidamente son socializados, ¿no? Y empiezan a circular de manera anónima y van cambiando, se van transformando. Pero ¿qué dice Asimov en este cuento? Es que como son anónimos, tienen que haber sido inventados por una inteligencia extraterrestre. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo, digamos, de experimentar con los seres humanos, ¿no? Y así como los seres humanos experimentan con ratones haciéndolos circular por laberintos, nos pusieron chistes que son como los laberintos mentales, digamos, en los que nos enredamos los seres humanos, y mediante eso estas inteligencias superiores, estos extraterrestres, investigarían la mente humana. De hecho, el cuento termina que esto es lo que deduce esta computadora, ¿no? Entonces el cuento termina que dice, si un ser humano llegara a darse cuenta de esta situación, el experimento terminaría porque fracasaría, ¿no? Y efectivamente cuando termina el cuento... Bueno, sí, sí. Ahí entró alguien. Sí, ya estoy. Ok. Sale, vale. ¿Qué tal? Bien,
Entonces, cuando termina el cuento, efectivamente, se olvidan todos los chistes, ¿no? O sea, toda la humanidad se olvida de todos los chistes y ya no les causan gracia ningún chiste. El cuento, además de ser, este es un preámbulo, ¿no? Y de meter en primer plano esta idea, digamos, de los chistes no son inventados por nadie, son un acervo cultural, histórico, ¿no? Que es la idea que me interesa trabajar ahora. Esta idea de que son experimentos, ¿no? Experimentos mentales los chistes, ¿no? De que a través de los chistes se puede medir, digamos, se puede experimentar con la mente humana. Bien, voy entonces ahora sí empezar por ponerme un poquito más serio, si se quiere, y diferenciar algunas definiciones básicas. Primero, discurso en el mundo del análisis del discurso, o como yo lo entiendo, ¿no? No siempre es la misma concepción de discurso, como yo lo entiendo, como me gusta entenderlo, es cualquier materialidad investida de sentido, o otra definición posible es la actualización del sentido en el aquí y ahora del tiempo y del espacio, ¿no? Eso es discurso, no es, evidentemente no refiere solamente al discurso verbal, ¿no es cierto? De hecho, un poco la posición que a mí más me interesa en el análisis del discurso es que el discurso verbal o la delimitación de un discurso como verbal también es discursiva, ¿no? También es un proceso discursivo decir esto es verbal. Y bueno, justamente uno de los últimos avances en lingüística, en semiótica, es entender que la lengua no existe por sí sola, ¿no? De que hay entonación, de que hay gestualidad, ¿no? Y que sin esa gestualidad, sin esa entonación, no se puede entender la lengua. O mejor dicho, sí se la puede entender, pero se la puede entender como la lengua del diccionario, ¿no? Que es un proceso discursivo también, ¿no? Inventarse la lengua del diccionario. No está dada, digamos, la lengua, sino que aparece, digamos, el sentido aparece en el aquí y ahora del tiempo y del espacio, y es ahí donde se reactualiza. Bien, entonces, dentro de esa diferenciación, yo hablo de los discursos irrisorios, así en mayúsculas, ¿no? Y en plural, intentando entender un campo que refiere a todos aquellos fenómenos que tienen que ver con la risa, pero en su uso profesional, ¿no es cierto? O sea, allí donde están los humoristas, allí donde está Fontana Rosa, donde está Quino, donde está Mafalda, donde está Seinfeld, ¿no? Donde están los bufones, los payasos, los comediantes de circo, ¿no? Ese sería el campo de los discursos irrisorios. Y se diferenciaría de otro uso de la risa, que es el uso de la risa en el contexto cotidiano, o en un discurso que puede ser serio, ¿no? Un dentista que cuenta un chiste, un médico que cuenta un chiste, un político que usa, o un abogado que usa el chiste como para argumentar o para defender su posición, que la diferencia entre esos dos usos de la risa es que en los discursos irrisorios con mayúsculas, el propósito principal de ese discurso es hacer reír, ¿no? Es como el fin principal. Mientras que en los otros no hay un fin principal que se hace reír, sino que esa risa es utilizado como un medio para otro fin, que es argumentar, convencer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto me interesa, ¿por qué? Porque evidentemente, ¿no? Ahí entra todo lo que es stand-up comedy, los chistes de Quino, ¿no? Las publicaciones en los periódicos, etcétera. Y también entra ese género que yo llamo el chiste, ¿no? Que tiene una característica distintiva respecto de estos otros discursos que son más profesionales, que es que no son profesionales. O sea, los chistes, si bien son institucionales, significa, tienen una vida institucional, que lo que significa es que básicamente tienen unas reglas de juego, ¿no? El chiste se cuenta de acuerdo a algunas reglas de juego, ¿no? En una ronda de chistes, por ejemplo, tienen una entonación adecuada, tienen un momento, tienen un comienzo, ¿no es cierto? Sin embargo, no es profesional específicamente, porque si bien hay obviamente humoristas que toman los chistes profesionalmente y los cuentan, cualquiera de nosotros en una reunión familiar, en una fiesta, podemos agarrar y contar un chiste, ¿no? Por supuesto, estos chistes, como son breves, ¿no? Esa es una de las características que los definen, pueden ser usados en discursos serios, pero en sí mismos son discursos cuyo fin principal es hacer reír, ¿no es cierto? Otra diferenciación que me parece interesante es que tiene que ver obviamente con lo institucional, con lo cultural, es que hay discursos que son irrisorios, o sea, cuyo fin principal es hacer reír, pero que sin embargo no son considerados dentro de lo que podríamos llamar el humorismo, que por ejemplo es la novela cómica, ¿no? O la novela humorística, o el teatro, o la comedia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ingresan, digamos, por cuestiones culturales, por supuesto, en lo que se podría llamar la literatura, con mayúsculas, ¿no? Entonces nadie diría que Cervantes es un humorista, ¿no? Aunque uno claramente podría pensar que sí. ¿Por qué? Porque entra en el campo de la literatura seria, pese a que sus producciones son irrisorias, ¿no es cierto? Son risibles, o sea, están destinadas a hacer reír. Sin embargo, son apropiadas por la literatura seria para entrar en ese campo de juego y jugar con otras reglas, ¿cierto? Bueno, esto es lo que ya dije, que las relaciones de risa con lo serio distan de ser evidentes. Acá
un tentempié, un entremés gracioso, ¿no? Este chiste lo seleccioné sobre todo por lo malo, ¿no? Evidentemente es visual, pero fíjense que es visual, pero es un chiste lingüístico, se puede contar en una reunión sin necesidad de apoyarse en lo visual. Son dos hienas, ¿no? Que se están comiendo una cebra y una dice, ¿querés un poco más? No, gracias, estoy hiena, ¿no? Claramente hay un juego de palabras con la cuestión de la hiena. Y esta clase de chistes también, que son muy comunes, son graciosos por lo malos que son, ¿no? Graciosos por lo infantil, por lo ingenuo, ¿no es cierto? Digamos, hay todo un mundo de lo que se llama el chiste malo en México, el chiste cebo, ¿no? Que es el chiste que se cuenta, ¿no? con el fin de hacer reír, no tanto por el chiste en sí mismo, sino por lo malo que es. Y también interesante que en esta visualización del chiste aparece el baterista, ¿no? Que hace putum, ps, ¿no? Que es algo que se usa mucho en el chiste televisivo, ¿no? El remate, ¿no? Ahora bien, el remate es parte de la propia dinámica del chiste oral, de circulación oral, ¿no es cierto? O sea, cuando te cuentan un chiste, hay un remate, hay una entonación propia, hay un ritmo, una entonación de la voz propia que indica que el chiste ha terminado, ¿cierto? Y obviamente el mejor contador de chistes es el que sabe, ¿no? Meter bien el remate, y el mal contador de chistes es el que no, el que se traba en los remates, ¿no? Etcétera, etcétera. Bien, entonces ahora vamos a una definición. ¿Qué es un chiste? ¿O qué llamo un chiste? ¿Cierto? ¿De qué hablamos cuando hablamos del chiste? ¿No? Entonces, voy a entender algo bien específico, que es un tipo de texto, 1, de origen oral, 2, anónimo, 3, popular, 4, reconocido por su brevedad, 5, predominantemente narrativo, pero no siempre, pero es predominantemente narrativo, 6, cuyos detalles, al igual que el mito, varían extraordinariamente a medida en que va pasando de boca en boca o de lengua en lengua a través de las épocas. Que admite la paradoja de ser, primero, tremendamente actual, ¿no? O sea, esta cuestión de los chistes que surgen casi de inmediato cuando, no sé, las Torres Gemelas caen, bueno, al día siguiente ya hay chistes sobre eso. Guerra de Ucrania, pum, chistes sobre la guerra de Ucrania. Crisis económica, chistes sobre la crisis económica. Juega Boca y pierde contra River, chistes sobre eso, ¿no? O sea, parecen ser como chistes de una instantaneidad, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, son tremendamente actuales, pero a la vez sorprendentemente inactuales. ¿Por qué? Porque, como decía un poco Asimov, la mayoría de estos chistes no nos pertenecen, están en el acervo cultural, ¿no es cierto? Entonces son más bien adaptaciones al momento preciso, ¿no? Ya sea adaptaciones desde la temática misma del chiste, ya sea desde el procedimiento que utiliza el chiste. También admite subgéneros, ¿no es cierto? O sea, el chiste, por ejemplo, los chistes en Argentina, los chistes de mamá, 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 tal cosa, ¿no? Los chistes de actos, por ejemplo, el primer acto pasa esto, segundo acto pasa lo otro, los chistes de refranes, ¿no? Los chistes de preguntas, los chistes trampa, ¿no? Que son bastante interesantes también como género. O sea, admiten diferentes subgéneros, y estos subgéneros, por supuesto, son tales, en tanto son reconocidos así por los hablantes, ¿no es cierto? Cuando uno dice, este chiste es un chiste de mamá, mamá, el hablante por lo menos del Río de la Plata, del contexto de la comunidad discursiva del Río de la Plata, y yo creo que más en general también de Hispanoamérica, podría entender de qué se está hablando, ¿cierto? Y además es incluso interesante saber cómo estos se traducen, ¿no? O sea, en inglés los chistes de mommy, mommy, o bueno, los knock knock jokes, en inglés también, que no son exactamente como los chistes de mommy, mommy en argentino, pero que también es un género, ¿no? Después admite personajes, ¿no es cierto? Esto también es sorprendente, ¿no? Por ejemplo, Jaimito acá, Little John en el contexto anglosajón, Pierino, Joacinho, ¿no? Y, después también nacionalidades, ¿no? Gallegos, polacos, judíos, argentinos, abderitas, ¿no es cierto? Abderitas de la ciudad de Abdera. Después, 11, poseen unas reglas de enunciación específicas. O sea, el buen contador de chistes, que no necesariamente es un profesional, sabe cuáles son estas reglas, ¿no? Sabe cómo empezar, y sabe, por ejemplo, que hay que hacer un remate, que hay que dar una entonación, ¿no? Que hay que abrir una pausa para que el chiste aparezca, ¿no? Que a menudo ancla en versiones literarias, teatrales, filosóficas. Eso también es interesante. Lo vamos a ver un poquito más adelante con la obra de André Scholes, que es un lingüista, podría decirse, que plantea el chiste como una forma simple, ¿no? Que es una forma preliteraria. Y entonces eso significa que a su vez puede anclar el chiste en una forma literaria, o sea, puede transformarse, digamos, en literatura, cuadros, o bien, bueno, incluso, no sé, podría decir unos chistes gráficos, cartoons, ¿no?
buscando ejemplos, por ejemplo, digamos, el Lazarillo de Tormes, uno podría decir que es básicamente una compilación de chistes o de anécdotas graciosas que fueron rearmadas en forma de una novela, ¿no? O bueno, uno podría decir lo mismo del Decamerón de Boccaccio, de los cuentos de Canterbury, de Chaucer, o bueno, inmediatamente acá mucho más cercano, digamos, hay un cuento de Fontana Rosa que básicamente es un chiste, ¿no? De un mono y un tigre, que no voy a contar ahora para no perder tiempo, pero que básicamente, digamos, es un chiste transformado en cuento, ¿no? Es también un dispositivo textual de uso libre y comunitario, digamos, cualquiera puede tomar el chiste y usarlo, ¿no? Y cuyo fin principal, ¿no? Ese es el punto 14, ante todo, ya se trata de chistes cómicos, humorísticos o irónicos, es producir el efecto de la carcajada. O sea, es por tanto un género irrisorio, pseudoliterario, que se mueve en el terreno de la ficción y se define por su función lúdica, su intencionalidad irrisoria y su instantaneidad, ¿no? El chiste también es instantáneo, que no, eso quizás tendría que haber sido un punto más, ¿no? Porque la brevedad y la instantaneidad no son exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que yo entiendo por el chiste que me interesa, digamos, pensar en estos momentos, que digo, esto es un trabajo en proceso, ¿no es cierto? El chiste al que nos referimos no se constituye como un acto performático, más que en la dimensión performática de toda locución, o sea, en el hecho mismo de contarlo. Y no precisa, y esto es lo que uno podría ponerle como crítica a Freud, del que vamos a hablar en continuación, que no precisa de la acción de un agente victimario sobre el mundo o sobre un otro, las víctimas, como en la broma, la burla o la humorada, ¿no? Y ahí, esto es una diferencia que yo tengo con algo que dice Freud sobre el chiste, ¿no? Que es que yo creo que no necesita el chiste de una víctima, de un target, aunque obviamente puede utilizarse para atacar al otro, o al lesotres, ¿no? A los otros, las otras, ¿no? Y puede utilizarse el chiste como un chiste racista para atacar a una determinada comunidad, pero eso no es, digamos, eso es un uso del chiste posible, pero no es necesariamente así, ¿no es cierto? No siempre. En cambio, la broma sí o sí requiere de un victimario, ¿no? Tampoco surge de modo espontáneo, o no del todo, ¿no? Dado que existe como pretexto antes de su actualización. O sea, presenta una peculiar tendencia a la fijación, especialmente en el contenido, mucho más que en la forma, y sobrevive a las épocas, que eso es lo que a mí me parece más fascinante, ¿no es cierto? El hecho de que los chistes nos vienen de antes, ¿no es cierto? Entonces uno lee el chiste y su relación con el inconsciente de Freud y encuentra chistes que cuenta Freud que son contados, o sea, que son contados en la actualidad en contextos no académicos, o sea, no es que leyeron a Freud y por eso los cuentan, sino que están ahí, ¿no? Están circulando, ¿no es cierto? En su forma, por supuesto, actual, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay una variación de un chiste que es bastante conocido en Argentina, que es que un padre está esperando que nazca su hijo, ¿no? Y entonces le traen una oreja, no sé si conocen ese chiste, y entonces creo que el chiste va avanzando, ¿no? Le dice, bueno, miren, su hijo no puede ver, no puede caminar, no va a poder caminar, no va a poder hablar, no sé qué, y al final le traen una oreja, ¿no es cierto? Y su hijo es una oreja, y entonces el padre le dice, hijo, y dice, no se preocupe porque también es sordo, ¿no? O sea, la acumulación, la acumulación de cosas negativas, ¿no? Y con un remate de algo todavía más negativo, ¿no? Del sumum, del colmo de lo negativo de eso, ¿no? Es una oreja sorda, ¿no? Ese chiste lo cuenta Freud, pero hablando de un casamentero que tiene que o sea, alguien le dice que quiere conocer a una chica, ¿no? Y le empieza a decir todos los defectos que tiene, ¿no? Y además de esos defectos es sorda, ¿no? Entonces también es el mismo chiste, solamente que obviamente de dos épocas diferentes. Un casamentero, figura que no existe más en la actualidad, o que casi no existe, y un contexto maternal. Pero el chiste es el mismo, ¿no? Es exactamente el mismo. Entonces uno puede leer en Schopenhauer, en Freud, incluso en textos más antiguos, chistes que hoy siguen circulando. Y eso digamos, es muy interesante porque, o sea, significa que tienen una vida social, digamos, ajena, digamos, a las comunidades lingüísticas e discursivas. Chistes que aparecen en inglés y en castellano, y en italiano, y en francés, ¿no es cierto? Cuando sabemos que la traducción de un chiste es tan difícil, y sin embargo, hay chistes que son intralingüísticos, ¿cierto? Y esto es interesante porque el lugar común respecto a la risa es que la risa se encuentra social y culturalmente determinada, ¿no? O sea, se dice siempre que lo que hace reír a algunos pueblos en distintos momentos de su historia no hace reír a otros. Pero acá lo interesante es cómo, al revés, cómo lo contrario es
O sea, esto obviamente es indiscutible, pero lo contrario es también cierto, o sea, como son unos elementos variables en tiempo y espacio, podemos verificar, sin embargo, operaciones y procedimientos similares a lo largo de la historia, ¿no es cierto? Y en el caso del chiste, este rasgo es aún más significativo, dado que lo que permanece no solo son los procedimientos, sino también los contenidos, ¿cierto? Entonces nos encontramos circulando oralmente chistes que tienen contenidos viejos, ¿no es cierto? Y los contamos nos los cuentan como si todavía estuvieran en vigencia, ¿no es cierto? Un paralelo, un equivalente, digamos, de esto en el mundo del chiste visual, ¿no es cierto? Es, por ejemplo, en una época eran comunes, todavía deben seguir siendo, todavía hacen reír, los chistes de náufragos, ¿no? Entonces existía toda la iconografía del naufragio, ¿no es cierto? Que era una iconografía que no tenía absolutamente nada que ver con el contexto cultural de Argentina de los años 70. Y sin embargo estaba ahí el contexto del chiste de náufrago, ¿no? O todos los chistes donde aparecen verdugos, como un contexto medieval, guillotinas, verdugos, horcas, ¿no? O sea, chistes de ejecuciones donde la ejecución se plantea, digamos, como si fuera del siglo XIX o siglo XVIII, francés, ¿no es cierto? O medieval, ¿no es cierto? Y bueno, y esto aparece también en los chistes orales. Entonces, eso es interesante porque, digamos, es fácil comprender que una operación, como la que Aristóteles y después Cicerón describen en la retórica y en el orador, ¿no? Que es la operación de crear una expectativa y luego defraudarla, que ellos dicen es una de las formas más comunes de crear un chiste, ¿no? Es fácil entender que ese procedimiento sea vigente 2500 años, 2500 años atrás, 500 años antes de Cristo, y hoy todavía se sigue usando como una forma de creación de chistes entre los estandaperos contemporáneos. Ese es un procedimiento y ahí es como más sencillo entender, pero es más difícil explicar cómo es posible que, por ejemplo, sean universales los chistes de peluqueros o barberos, como se les llamaba antes, ¿no? Entonces, como siempre el peluquero o el barbero siempre es reputado como alguien que habla mucho y al que no se lo soporta por eso, ¿no? Entonces, esto, digamos, habla de una supervivencia de contenidos que también, de vuelta, ¿no? Sobrevive a las épocas, y eso me parece que es interesante. Bueno, en la literatura clásica hay varios ejemplos de respecto del rol cultural que el chiste jugaba, ¿no? en el momento, ¿no? Uno de esos ejemplos es el persa de Plauto, en la obra El persa de Plauto, ¿no? Aparece, digamos, Saturión, que es un parásito, ¿no? El parásito era ese como un payaso, ¿no? Que iba a las comidas, se hacía invitar, se autoinvitaba, ¿no? Porque su rol era hacer reír, hacer chistes durante la comida. Entonces por eso se llamaban parásitos, ¿no? Y entonces en el persa de Plauto, Saturión dice que tiene en su casa un cajón lleno de libros con cientos de chistes, ¿no? Y aclara que todos ellos son áticos, ¿no? Que no hay ninguno de ellos siciliano, o sea, los áticos son buenos, los sicilianos son malos. Y le dice a su hija que con una dote así se va a casar sin ningún problema, hasta con un mendigo, ¿no es cierto? Entonces, acá es interesante la cuestión del chiste como valor de cambio, ¿no? El chiste como algo que poseer, digamos, le asegura al parásito, a Saturión, digamos, un estándar económico, ¿no es cierto? Y además la idea de la presencia de libros de chistes, ¿no es cierto? O sea, libros que compilan chistes. También en el éstico de Plautico, ¿no? Gelásimo, otro parásito, pone sus chistes a licitación a cambio de comida, ¿no es cierto? Y nos ofrece un testimonio de la utilidad de esos libros cuando se dice que, en un momento dice, me voy rápido a mi casa a leer los libros de chistes que tengo, a aprenderme los chistes de memoria, porque está viniendo desde el mar Epígnomo y trae bufones, y yo tengo que ser mejor que ellos. Tengo que contar chistes mejores que los que tienen los bufones de Epígnomo que vienen más allá del mar. Entonces, nos dice, bueno, esto, cómo eran utilizados esos libros de chistes, ¿no? De hecho, tenemos un ejemplo que llegó hasta nosotros, que es el Filogelos, ¿no? El amante de la risa, que es una colección de 265 chistes, encontrada en una serie de manuscritos, ¿no es cierto? En donde la mayoría de los chistes son protagonizados por como escolásticos, que vendrían a ser como intelectuales, intelectualoides, ¿no? Intelectuales de segunda, ¿no? Como académicos, pero en un sentido como peyorativo. Estudiantes, abogados, profesores, pedantes, astrólogos, ¿no? Unos 60 se refieren a ciudades conocidas por la estupidez de sus habitantes, ¿no? Como Simes y Doña Abdera, o sea, por eso puse antes lo de abderitas, ¿no? Los abderitas eran como lo que para nosotros son los gallegos, ¿no es cierto? Otros 30 tienen protagonistas médicos, también, chiste de médico, bueno, la profesión es vieja, por lo tanto los chistes son viejos también, videntes y astrólogos, ¿no es cierto? Entonces acá traje dos ejemplos, en el sentido de ver cómo estos chistes
pueden causar más o menos gracia, pero siguen funcionando en tanto tales hoy en día, ¿no? El chiste número 3, por ejemplo, dice: un hombre visita a su médico, dice: doctor, cuando me despierto estoy atontado como por media hora. Entonces el doctor responde: despiértese media hora más tarde, ¿no es cierto? O el chiste número 244, que un joven le dice a su voluptuosa mujer, ¿no? Mujer, ¿qué hacemos ahora? ¿Comemos o tenemos sexo? Y ella dice: lo que tú quieras, pero ya no queda pan, ¿no? Es el equivalente antiguo del yerba no hay, ¿no? Contemporáneo, ¿cierto? Lo interesante, hablaba con Santiago la otra vez sobre esto, es que son casi fósiles discursivos, ¿no? Son chistes que están ahí, digamos, y que muchos de ellos no funcionan o funcionan mal, o es difícil entenderles el mecanismo, pero un gran porcentaje de estos chistes funcionarían. Quizás no tan bien como otros, ¿no? O sea, no también como un chiste contemporáneo, pero funcionarían. En todo caso serían chistes malos, pero no dejarían de ser chistes en la actualidad. Y entonces eso es lo que resulta interesante. Bien, hay dos libros que son como fundamentales y que inauguran de alguna manera la reflexión sobre el chiste, ¿no? Propiamente dicho, o sea, diferenciado de la risa, el humor y lo cómico, y los dos son de autores alemanes, y los dos son de más o menos a principios del siglo XX, ¿no? Uno es el de Freud, que es interesante porque Freud empieza su libro, El chiste y su relación con lo inconsciente, hablando justamente de cómo hay un montón de teóricos de la época, ¿no? de fines del siglo XIX, que habían hablado de la cuestión del chiste, pero dice Freud, pero en realidad no hablan del chiste, hablan de lo cómico y del humor. Y Freud dice: yo quiero hablar del chiste, ¿no es cierto? Y eso es paradójico porque cuando uno habla de la teoría de Freud, habla de la teoría del humor de Freud, de la teoría de la risa de Freud, y no se da cuenta, o no se da cuenta, no se invisibiliza el hecho de que Freud quiere hablar de los chistes, o sea, del bits, ¿no? O sea, la palabra que él usa es la palabra bits, pero que no está mal traducirla, o sea, no es una mala traducción, la palabra chiste castellana, como en inglés se optaba por joke, ¿no? Que es como se lo traduce en la contemporaneidad, o bit, ¿no? Una palabra inglesa que es bit, que es parecida a la palabra bits, que tiene que ver con el ingenio, ¿no? Pero la verdad es que creo que lo más correcto es traducirla por chiste o por joke, porque Freud habla de este tipo de chiste, en realidad lo que voy a decir a continuación es que en realidad lo confunde con otro tipo de chiste, pero que los bits, muchos de los bits que Freud cuenta, son este tipo de chiste al que me estoy refiriendo ahora, ¿cierto? Y bueno, le decía, como lo interesante es que si bien Freud habla del chiste, cuando se lo menciona, cuando se hace alusión a su obra, se hace alusión a la teoría de la risa, o a la teoría del humor de Freud. Freud después va a hablar sobre el humor, de hecho al final del libro del chiste habla sobre el humor específicamente, sobre el humor como una categoría específica, ¿no? que lo ubica, digamos, dentro del campo más general de lo cómico. También va a hablar de lo cómico, pero él quiere dar cuenta del chiste, ¿no? Entonces es interesante porque es ese libro señero en los estudios sobre el humor y la risa, en realidad de lo que habla es del chiste, no de otra cosa, ¿no? El libro de Bresson habla sobre la risa, no del chiste. El libro de Pirandello habla sobre el humorismo, no del chiste. Pero el libro de Freud habla de los chistes. Aunque después obviamente se mete con lo cómico, se mete con el humor, etc. El otro libro es el último capítulo de un libro de André Scholz, que es un lingüista, filólogo alemán, publicado en los años 30, ¿no? Que se llama Las formas simples, ¿no? Que lo vamos a ver ahora, pero básicamente lo que plantea Scholz es que existirían una serie de formas, que él llama formas simples, ¿no? Que son preliterarias, o que anteceden a la creación literaria. Y estas formas, como este tipo de chiste del que yo estoy hablando, también son culturales y no están ancladas, digamos, en una obra específica, sino que todo lo contrario. O sea, la obra específica parte de estas formas simples, ¿no? Y es muy interesante qué dice Scholz del chiste al final de las formas simples, y lo vamos a ver enseguida. De Freud, bueno, no sé si lo han leído, si han leído lo que dice sobre el humor, es interesante que él se dice que era un gran contador de chistes, que era muy gracioso contándolos, y que además su interés por los chistes viene de lejos, ¿no? Incluso de antes de la interpretación de los sueños. En la interpretación de los sueños habla del chiste, habla de muchos sueños que son chistosos, cuenta un chiste propio, un sueño propio que, dice él, es muy chistoso, ¿no? Y menciona levemente el chiste, ¿no es cierto?
Pero como les decía, apenas arranca el libro, empieza a dar teorías de otros autores, de Lipps, ¿no? Theodor Lipps, que es un libro que él había leído, que le había gustado mucho, y que dice él, en el chiste y su relación con lo inconsciente, que es el punto de partida que él toma, digamos, para hablar del chiste. Y sin embargo dice, pero en realidad Lipps está mucho más preocupado por la problemática de lo cómico, más amplia y atrayente que la del chiste, ¿no? Y esta advertencia es significativa cuando la cotejamos con la fortuna posterior de la obra de Freud, ¿no? Que es que en realidad todo el mundo piensa que Freud habla de lo cómico o de la risa en general, y en realidad él se ocupa del chiste. Bueno, entonces, a Freud mismo en realidad también se lo podría acusar de una falta semejante, porque si bien él empieza hablando de los chistes, ¿no? Él empieza diciendo hablando de la técnica, haciendo una especie de fenomenología del chiste, cuántos chistes existen, cuenta chistes, ¿no? Todo el tiempo, debe ser muy divertido leer en alemán. En castellano es un poco arduo porque hay que estar traduciendo los chistes, muchos de los cuales son muy chistes de palabra, juegos de palabra, con lo cual es intraducible, pero no quita que Freud nos esté contando los chistes, lo cual siempre es muy divertido que Freud te cuente chistes. Lo mismo que Schopenhauer, ¿no? Que Schopenhauer te cuenta unos chistes cuando lo lees, es como muy divertido. Entonces, él hace como un trabajo muy minucioso, pero finalmente termina digamos, cayendo en el mismo problema que denuncian los otros, que es, termina hablando de lo cómico, y entonces ahí él hace algo que es, cuando en un momento llega, digamos, a lo que él llama, a lo que traducen en la edición que tenemos como la puya obscena, ¿no? En castellano del Reino de Plata, el piropo sexual o grosero, ¿no? Y entonces a partir de ese modelo de la puya obscena o del chiste tendencioso, agresivo, Freud toma esta idea de que el chiste, ¿no? requiere de un tercero, ¿no es cierto? Entonces, y en ese momento equipara, ¿no? el humor, lo cómico y el chiste, de acuerdo a este modelo de los elementos que intervienen en cada uno, ¿no? Entonces lo que va a terminar diciendo al final de su libro es que en el humor interviene uno solo, ¿no? El sujeto de la enunciación, que se ríe de sí mismo, ¿no es cierto? Entonces, la característica propia del humor es que el quien enuncia se está riendo de sí mismo, y solo por extensión el otro ríe con el que se está haciendo un humorada y riéndose de sí mismo. Lo cómico dice que requiere de dos elementos, ¿no? El sujeto el que ríe y el objeto de la risa, que puede ser una persona o una cosa, o un animal, o una circunstancia, ¿no? Y finalmente tres en el chiste, ¿no? Que requiere de lo cómico, del modelo cómico, ¿no? El que ríe, el objeto de la risa, y el que es el testigo, ¿no? Porque lo que dice Freud, a partir del modelo del piropo, de la broma sexual, ¿no? Es que el que hace una broma sexual, dice, se la hace, él dice una señorita, ¿no? Una mujer, ¿no? Después en un momento dice algo así como que también puede ser hombres, pero en menor medida, ¿no? Y que en realidad lo que es una agresión sexual, pero sucedida por el hecho de que, o sea, lo que el hombre quiere, digamos, tener contacto sexual con la señorita, o con la señora, pero no puede, o sabe que no puede. Entonces dirige una agresión sexual que requiere de un testigo, ¿no? Un tercero que esté ahí como testigo, ¿no? Que esté ahí como testigo de esa agresión para que la agresión llegue a suceder. Y entonces es lo que finalmente termina diciendo Freud sobre el chiste. O sea, lleva este modelo de la agresión sexual a el chiste como un todo. Ahora, el problema que tiene ahí Freud es que él pone como en un lugar de un nivel común el humor, lo cómico y el chiste, cuando en realidad si uno lee los chistes que él cuenta durante todo su libro, uno tiene que concluir que en realidad el chiste forma parte de lo cómico y también del humor, ¿no? Porque hay chistes que él cuenta que son humorísticos, ¿no es cierto? Entonces, ahí se enreda un poco Freud. Incluso en un momento dice, bueno, yo puedo entender lo cómico a través del chiste, que conserva algunas de esas cualidades, porque es una especie, pero por otro lado dice, bueno, pero en realidad las relaciones de lo cómico con el chiste son... Entonces ahí se enreda un poquito, ¿no? Y entonces ahí es donde aparece, digamos, uno de estos problemas que se le puede ver a su argumentación, que por otro lado es muy interesante. Y es interesante hasta un punto en donde generalmente se lo acusa a Freud, ¿no? De psicologismo, ¿no es cierto? Sus detractores, ¿no? Dicen, bueno, el modelo del gasto, del ahorro, es una porquería, no sirve, ¿no? Se lo acusa, y sin embargo, Freud es muy consciente de las limitaciones, ¿no? Yo digo siempre que la mayoría de los que hablan mal de Freud y de la obra no lo leyeron, porque Freud es muy consciente de las limitaciones de su propio método, ¿no? Y en todo caso nunca termina como cerrando la cuestión. Cuando él habla de lo cómico, por ejemplo, no dice lo cómico es esto o esto otro, ¿no? Sino que lo que dice es, voy a intentar meterme con lo cómico, pero sé que voy a fracasar, ¿no? Pero sí es interesante qué es lo que distingue
en Freud, ¿no? El sueño del chiste, ¿no? Y que es que el chiste ocurre en la vigilia, ¿no es cierto? Y en ese sentido, es fundamental en el chiste la intervención del yo, ¿no es cierto? Y todo el libro sobre el chiste aparece atravesado por la idea del valor, ¿no es cierto? Y de hecho, esto dice Gombrich, ¿no? Que Gombrich, el historiador del arte, cuando tiene que hablar de Freud y de la psicología del arte en Freud, dice, el mejor modelo para entender cómo podría pensar el psicoanálisis del arte es el chiste y su relación con el inconsciente, y no, por ejemplo, de Leonardo u otros textos que escribió Freud. ¿Por qué es así? Porque en el chiste justamente aparece la idea del valor. Dice, cuando hablamos de buenos y malos sueños, son cosas diferentes a cuando decimos que es un mal o un buen chiste, ¿no? O sea, el chiste no es solamente una manifestación del inconsciente que se nos da per se, sino que el chiste tiene que ser bueno para que haga reír, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una diferencia fundamental entre estas concepciones psicologistas, ¿no? De las que se nos acusa a Freud, ¿no? Decir que, bueno, la obra de arte traduce, ¿no? los pensamientos inconscientes del artista, y no entender que hay procesos conscientes, ¿no? Procesos donde aparece el yo en esta cuestión, y el chiste participa de esos procesos, ¿no? Solamente que esta referencia al yo en el chiste va a aparecer matizada por la idea de que un buen chiste no se inventa, sino que se descubre. Justamente esta idea de que el chiste en realidad nos viene, digamos, de lejos. Y entonces acá es donde la otra crítica que se le podría hacer a Freud, ¿no? Es esta cierta ambigüedad, ¿no? que está en la lengua, y por lo tanto no es solamente de Freud, sino que es una ambigüedad que está en la lengua, pero que Freud no supo, digamos, diferenciar, que es entre el chiste que se hace y el que se cuenta, ¿no? Que es una ambigüedad que la tiene el castellano, que la tiene el inglés, que la tiene el alemán, que la tiene el francés, que no la tiene el italiano, ¿cierto? O sea, nosotros decimos hacer un chiste o contar un chiste. Y hacer un chiste es, por ejemplo, es sinónimo de hacer una broma, ¿no? O de decir algo en medio de una charla, ¿no? Y te estoy haciendo un chiste, ¿no? Y en alemán y en inglés también suena igual. De hecho, en alemán, en inglés, no hay algunas palabras que se pueden usar, pero no hay una palabra diferenciada como en castellano, que es la broma, ¿no? O en alemán, que es esta palabra no sé bien cómo se pronuncia, scherze, ¿no? Que es una derivación del italiano scherzo, que en italiano sí hay esa diferenciación, ¿no? El italiano tiene la barzelletta para el tipo de chiste que nosotros estamos contando, y el scherzo para la broma, para el chiste que se hace, ¿no? Ahora, cuando Freud desarrolla su argumentación, no hace esta diferenciación entre el chiste que se hace, podríamos decir el chiste espontáneo, el chiste individual, el chiste ad hoc, ¿no? Y el chiste que se cuenta, el chiste que nos viene, por así decirlo, del fondo de los tiempos, ¿no? El chiste que se cuenta no se puede asimilar a la broma, a la burla o al gag, ¿no? Aunque se puede usar un chiste que se cuenta en el sentido de burla o en el sentido de broma, ¿no? Ni mucho menos asimilar a la risa como un todo, ¿no? Y aunque el análisis de la técnica con la que estos chistes se constituyen es obviamente absolutamente pertinente, no está claro que quien cuenta un chiste sepa usar esa técnica. O sea, el que cuenta un chiste lo tiene dado, le viene. Entonces, en todo caso, sabe cómo contarlo de la mejor manera posible, pero no necesariamente significa que sepa cómo armar un chiste, porque justamente le viene dado, ¿no? Porque aparece, ya está ahí. Y acá, digamos, eso pone un pero, digamos, en la caracterización que hace Freud del chiste como una especie de que todo chiste de alguna manera tiene un ahorro de gasto de represión, porque justamente, digamos, si no soy yo el que inventó el chiste, no hay ahorro de gasto de represión, ¿se entiende? Claro que obviamente yo lo puedo usar, ese chiste, para burlarme de un otro, puedo usar un chiste racista para burlar, un chiste machista para hablar mal de las mujeres, ¿no? En un contexto determinado, pero esto no es necesariamente así, ni es necesario para todos los chistes, ¿no es cierto? E incluso, bueno, a mí me parece uno de los usos más fascinantes del chiste, que es cómo un chiste cómico se puede transformar en humorístico, ¿no? En un contexto determinado. Entonces, cómo yo puedo contar un chiste, por ejemplo, un chiste racista, en un contexto donde se me entienda que yo no participo, digamos, de ese pensamiento, que yo no soy, por ejemplo, racista, ¿no? Que yo soy un ciudadano progre de clase media que me estoy intentando deconstruir, y sin embargo, de repente cuento un chiste machista, ¿no? Y me río de la propia virulencia del chiste que estoy contando, ¿no es cierto? O sea, me estoy riendo del acto de contar el chiste, no tanto del chiste en sí mismo, ¿no es cierto?
Por lo tanto, digamos, eso matiza bastante la idea que tiene Freud, o le pone peros a la idea que tiene Freud del chiste como del placer del chiste surgido como un ahorro de un gasto de represión, ¿no es cierto? Bien, dicho esto, vamos a Scholes. No sé cuánto tiempo tengo, si tengo todavía tiempo o si me estoy quedando sin tiempo, pero bueno. 5 o 10 minutos tenés. Dale, bueno, me apuro. Bien, entonces el otro gran autor que le digo que se ocupa del fenómeno del chiste es André Scholes, ¿no? que considera en su ensayo formas simples, como les comenté, son preliterarias estas formas, ¿no? Las formas simples que él analiza son el mito, el cuento de hadas, el caso, la geografía, la sentencia, el enigma, la memorabilia, ¿no? Y la última, la que deja para el final, es el chiste. Y lo que va a decir Scholes del chiste es que no es una forma simple más, sino que es aquella que pone en cuestión a todas las otras formas simples, ¿no? Entonces dice Scholes, así podríamos pasar lista a todas las formas simples y veríamos que todas ellas pueden desligarse, deconstruirse, desatarse en la forma del chiste, ¿no? El chiste desata el haz, desliga de significados, destruye relaciones, pone en primer plano aquello que falla, desnuda los procedimientos que conciernen al resto de las formas simples, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, un caso muy fácil de analizar es como, por ejemplo, la adivinanza, ¿no? El enigma, la adivinanza, puede muy fácilmente ser transformada en chiste, ¿no? Entonces, no sé, un chiste de circulación, ¿no? No sé si lo escucharon, ¿no? Pero yo lo escuché oralmente, perdónenme la grosería, pero es que dice, digamos, algo que tiene ojos pero no ve, tiene oídos pero no escucha, tiene patas pero no camina, tiene plumas pero no vuela, ¿no? ¿Qué es? Entonces la respuesta es un caballo muerto con un plumero en el culo, ¿no? Perdonen la grosería. Es un chiste de circulación también, ¿no? No es un chiste inventado por nadie, sino que circula. Ese chiste, digamos, tiene la forma de una adivinanza, pero es un chiste. ¿En qué aparece lo chistoso? En que es imposible, dadas las pistas, adivinar, digamos, el resultado. Justamente, la gracia está en la desconexión, digamos, en la casi desconexión entre las pistas que se dan y el resultado de la adivinanza, ¿no? La adivinanza en sí misma, ¿no? La respuesta, la desconexión entre las pistas y la respuesta, que no es una desconexión del todo, ¿no? Porque todos los elementos que aparecen en el chiste están en la respuesta, solamente que sería imposible para alguien que lo pensara sinceramente, y que no conociera, dar con la respuesta, ¿no? Un caballo muerto con el plumero en el culo es absolutamente arbitrario en un punto, pese a que tiene todos los elementos de lo anterior, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese chiste, ¿no? Ese chiste en forma de adivinanza, desliga, deshace, deconstruye la forma simple adivinanza, ¿cierto? Entonces, esto resulta interesante de Scholes. Y lo interesante también es que Scholes justamente se ocupa del chiste que se cuenta, ¿no? O sea, él sí se ocupa solo de esa clase de chistes, ¿no es cierto? Y por eso puede considerar una forma simple, entre otras, y destacar de este modo su rol en la creación pictórica y literaria, ¿no? Algunas de las mejores escenas del Quijote, el Lazarillo, el libro de Buen Amor, son evidentemente chistes que han evolucionado en forma de cuentos, escenas o anécdotas, del mismo modo que las fábulas de Esopo, los cuentos de Perrault, las tragedias de Sófocles, encuentran sus antecedentes en forma de leyendas, margen, que son cuentos de hadas, o tragedias. Pero siendo así, no deja de resultar llamativo que sobre la única de esas formas, de la que no puede desconocerse ni su universalidad, ni su increíble vigencia a lo largo del tiempo y del espacio, se haya escrito tampoco. O sea, se ha escrito muchísimo sobre los cuentos de hadas, sobre los folk tales, sobre los mitos, ¿no? Sobre la geografía, que es una forma vieja, que ya no se usa, esto lo dice Scholes, ¿no? Sin embargo, sobre el chiste casi nada, sobre la forma simple chiste casi nada. De hecho, es un poco solitario el libro de Scholes, porque no encontró como lectores que lo hayan seguido desarrollando, ¿no? O encontró muy pocos. Bien, y acá entonces va el nudo del asunto. Para mí, según mi punto de vista, no se puede comprender los chistes, y esto es lo que me parece interesante, sin apelar a mecanismos a los que como observadores no tenemos acceso directo, pero que sin embargo determinan aquello que hacemos, pensamos o decimos. Que esto de alguna manera lo dice Freud, y es un poco evidente, que es todo lo que en el chiste está no dicho, y todo lo que aparece instantáneamente, súbitamente, ¿no? Cuando entendemos un chiste, cuando lo que llamamos comprender un chiste, que es una comprensión que no es intelectual, que no es intelectual en el sentido de que no es un proceso intelectual, sino que es casi instantánea, ¿no es cierto? Es casi intuitiva esa comprensión. Justamente esa instantaneidad de la comprensión del chiste, aun cuando cae tarde, ¿no? Vieron que de hecho
la palabra, el verbo en castellano es caer, ¿no? O sea, el chiste no se entiende de a poco, se cae, y así causa gracia. Cuando se lo explica, se deshace, se destruye, porque justamente no sucede esta caída, no sucede esta revelación que nos ofrece el chiste, ¿no? Y justamente esta revelación es como el interdiscurso se manifiesta a través del chiste. ¿Qué es el interdiscurso? El interdiscurso es este concepto que a mí me parece muy interesante del análisis del discurso, porque el interdiscurso se ha leído muchas veces como una especie de, como si fuera una especie de intertexto, ¿no? Como si fuera el equivalente al discurso del intertexto genetiano, ¿no? Pero el interdiscurso no es equivalente al intertexto. El interdiscurso no es una cita de un discurso en otro discurso. El interdiscurso es aquello, digamos, que está circulando, digamos, a nivel social, discursivamente, pero a lo que no tenemos acceso, digamos. Uno podría decir, la verdad es casi como el inconsciente freudiano, digamos, en el sentido de que el inconsciente pensado como aquello que no se tiene acceso, pero que sin embargo determina lo que vamos a decir en la vigilia o en el mundo consciente, lo consciente. Bueno, el interdiscurso funciona de esta manera. Ahora, ¿por qué se habla de interdiscurso y no de, por ejemplo, de referencialidad, ¿no es cierto? Porque el interdiscurso no plantea, o sea, el mundo discursivo lo que plantea, en el análisis del discurso lo que planteamos es que no hay una fuera de los discursos, ¿no? Que todo es discursivo. Entonces, por lo tanto, no se puede apelar a una realidad extradiscursiva. Entonces, el interdiscurso justamente lo que plantea es, la realidad es siempre discursiva, pero no tenemos acceso a eso. Y ese no tenemos acceso, digo, sino en términos de huellas que ese interdiscurso dibuja dentro del discurso, digamos. Nuestro acceso es a través de hipótesis, ¿no es cierto? Entonces, pero sin embargo, todo lo que se dice, todo lo que se cuenta, todo lo que se habla, está determinado por eso previo, ¿no es cierto? Y el chiste solo se entiende entonces por su relación con el interdiscurso, bueno, lo que decía, ¿no? No se concibe como mero intradiscurso, ¿no? El interdiscurso no se deja capturar, no se deja asimilar de una vez. Se concibe como una exterioridad constitutiva del discurso, a la que no tenemos acceso sino por las huellas que éste ha dejado en el discurso, ¿no? La tesis resultante, por supuesto, es que el sentido no preexiste a su constitución en los procesos discursivos, ¿no es cierto? Si el chiste entonces es aquella forma que pone en cuestión todas las otras, ¿no? Si es esa clase de discurso que surgido en el terreno difuso del interdiscurso, no se podrá sino concluir que el chiste juega un rol fundacional también en los procesos de constitución de los sentidos anclados en un determinado momento social, ¿no? El chiste piensa por nosotros todo lo que hacemos y pensamos en tanto animales semióticos. Por lo general cómico, o sea, por lo general el chiste es cómico, en última instancia contribuye a determinar un statu quo, contribuye a fosilizar, a anclar, a sedimentar significados, a generar un estado de cosas dado. Pero también el chiste puede ser humorístico, y en ese caso el proceso es el contrario, ¿no? El proceso es el de justamente demostrar que ese estado de cosas dado es dinámico, ¿no? Es maleable, es vulnerable. El chiste cómico otorga a lo serio su seriedad, ¿no? Pero el chiste humorístico justamente es el que permite, ¿no? Que se abra paso a la creación de lo nuevo, ¿no? ¿Entendido? Pensar de otra manera, ¿no es cierto? Permite que el pensamiento de la afuera se abra paso, ¿no es cierto? Lo serio, justamente como decía antes, es no discursivo. Lo serio lo que plantea es que no existe la ambigüedad, no existe no existe el retruécano, no existe el juego de palabras, no existen los juegos con el lenguaje, ¿no? Que cuando yo digo algo, el otro va a entender exactamente lo que digo, que es una ilusión sobre la que está constituido el sentido, ¿no? O sea, no podríamos vivir, no podríamos hablar, no podríamos comunicarnos, no podríamos pensar, si no viviéramos de la ilusión de que el sentido es tal y cual como lo entendemos, ¿no? Si yo, digamos, dudara de cada valor de la cosa que estoy diciendo mientras lo digo, ¿no? La comunicación sería imposible. O sea que de esa ilusión vivimos, de esa ilusión de lo serio, de alguna manera, no, constituye. Yo siempre lo comparo con digamos, la creencia en el valor de cambio del dinero en el mercado, ¿no? Digamos, decir, yo puedo cambiar, puedo usar mi billete de 1.000 pesos para ir al supermercado porque yo creo en él, digamos, y el que me atiende cree en ese billete. En el momento en que los dos dejemos de creer, eso se cae, digamos, y nadie va a poder comprar nada, ¿no? Y en el lenguaje sucede lo mismo, ¿no es cierto? En el momento que dejo de creer en que lo que yo estoy diciendo equivale exactamente a lo que yo creo que estoy diciendo, no puedo comunicarme más.
Ahora bien, para que ese proceso se produzca, el chiste cómico lo que hace es poner, digamos, sedimentar, darle fuerza, digamos, a esa creencia, y el chiste humorístico lo que hace justamente es desmontarla todo el tiempo para permitirme justamente en este juego pensar lo nuevo, ¿no? Y crear nuevos sentidos. Bueno, más o menos eso es el cierre de lo que... Buenísimo. Muy bueno. Un montón de cosas. Bueno, excelente. Y según la tradición, digamos, ahora abriríamos nuestro espacio de consultas, preguntas, insultos. Yo tengo alguna pregunta, pero bueno, hagamos cuenta que me levanto la mano y después levantamos la mano. Si nos repetimos con las preguntas, vamos a hacer como que pasen. Si alguien tiene una pregunta parecida a la mía, la puede hacer. Así. La primera pregunta sería esto. Según digamos, por supuesto son muchos fenómenos distintos, pero si el chiste está más cerca del mito o del rito, en el sentido de que pareciera ser porque si yo tengo un relato fuertemente estructurado, tengo una definición de mito, ¿verdad? Que es sincrónica. Es decir, son estructuras que perduran, y por lo tanto ahí yo no tendría tanto el problema del contador y digamos, el narrador y el hacedor, o sea, o el que usa el chiste, porque en el fondo, sí, ahí el que enuncia está usando una estructura, digamos, sí, y al usar esa estructura, en general, aunque no esté presente, aquel que es objeto de burla, etcétera, lo mismo está, digamos, sedimentando esa forma de verlo al otro, aunque no esté presente. Y ahí lo que me parece muy interesante, esa pregunta tiene que ver con esa cuestión de que hablábamos bueno, que son como fósiles, o que es increíble que uno se entienda con los chistes de Abdera, de Platón, bueno, no de Platón, pero por ahí. Ahora, también uno pensaría que, yo no sé cómo será la onda oriental, pero capaz que también tiene que ver porque Wittgenstein dice algo así, yo me entiendo, yo sigo llamándole filosofía a lo que yo hago bueno, porque en cierto sentido, no es que somos más pícaros ni menos pícaros que Platón, ni que no hemos avanzado, sino que usamos las mismas palabras. Entonces, cierto sentido podría haber ahí de continuidad. Y en ese sentido me parecía como nuevamente la cuestión bueno, serán estructuras digamos, históricas, ¿sí? Que se van constituyendo y que quizás tengan la misma cuna de todas las cosas, si quieren, digamos, Grecia, supongámoslo, ¿sí? Y esta otra cosa que es la cuestión vos decías que el chiste pone en cuestión a todo lo demás, a todos esos átomos, digamos, sí, lingüísticos, interacciones lingüísticas. Y ahí también uno pensaría, y puede poner en cuestión al chiste, y yo me acuerdo un chiste, que era que dos personas sabían muchos chistes, lo de conocer, ¿verdad? Entonces, como sabían muchos chistes, le habían puesto número a los chistes. Entonces, en vez de contar el chiste, lo que hacían era decir el chiste, ya nombrarlo. Entonces, decían 3, y el otro, ja, 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 se reía. Y entonces el otro decía, 5. Y entonces, como ya sabían cuál era el chiste, entonces es un meta chiste muy pelotudo, pero lo que me divierte a mí de eso es que, en cierto sentido, se está riendo de la monotonía de las estructuras comunes a todos los chistes, o por lo menos. Entonces, la pregunta mía iba por ahí, con la cuestión esta sobre todo, porque en realidad la cuestión del tiempo en el chiste, porque si nosotros planteamos en filosofía del lenguaje la inconmensurabilidad, tenemos un problema que es determinar en el otro una conducta lingüística a la vez inconmensurable, entonces ahí siempre tenemos ese problema, digamos, juniano, si querés, de paradigma, pero en realidad sí, pueden ser, digamos, son formas de ver a los significados como algo bastante idealista, digamos, para que haya esa inconmensurabilidad. Entonces, bueno, la pregunta era un poco eso, y además, ¿qué tanto entendemos realmente de ese chiste?
Bueno, ya sé que vos podrías, bueno, sí, pero ¿qué tanto? O sea, ¿hasta qué punto, qué criterio tenemos para decir, nos reímos de lo mismo o de la cuestión del sexo con la mujer? Eso parece matrimonio y algo más. Eso es medio, o sea, me cuesta. Me encanta. Sí, eh, bien, sí, está buenísima las preguntas. A ver, la primera, la del mito y el rito, es muy interesante la pregunta. Yo creo que está más cerca del mito, pero creo que se actualiza en un rito, ¿no? O sea, digamos, uno podría decir que hay un ritual del hecho de contar un chiste que se puede pensar como un ritual, ¿no? Más o menos contemporáneo, ¿no es cierto? El, Bueno, el mito, el mito para el tiempo, eso es lo que quiere. El mito quiere parar el tiempo, supongamos. Lo que quiere es que no, claro. lo que quiere es negar el tiempo, digamos. Ujú. Y el Sí, resto lo que está quiere bien. Sí, todo el sí. tiempo es, digamos, es temporalizar todo, ¿no? Ujú. Entonces, digo, en un sentido que me pareciera que el chiste tiene algo de cierta pulsión también de muerte, si querés, una cierta pulsión, ¿no? Ajá. De repetir y de Ujú. negar, de negar, no sé, la historia, todo. Es como que fuese que tiene una pulsión ahí, bueno, más allá de goce, sería. Pero, Está buenísimo eso. Tendría que pensarlo más porque es muy interesante. A ver, una de las cuestiones que yo ahí que no llegué a decir y que lo tenía un poquito más abajo en las filminas era, Levi-Strauss dice del mito que dice dos cosas re interesantes, y una para mí se corresponde con el chiste y la otra no. Una es que dice los mitos se cuentan a sí mismos a través de los hombres, ¿no? Dice la idea de que no necesitamos a ningún individuo para contar el mito, sino que al revés, son los mitos como que suceden solos, ¿no? Da igual quienes estemos ahí. Y de eso uno podría pensar lo mismo, ¿no? Los chistes se cuentan a sí mismos a través de nosotros. Sin embargo, después Levi-Strauss dice esto del mito de que el mito es ese discurso donde la fórmula traductor y traditor equivale a cero, ¿no? O sea, donde no se puede traicionar. Y ahí ya eso es diferente, porque uno podría decir, bueno, sí, evidentemente, como en el mito no hay un original del chiste, y los chistes van cambiando, pero a diferencia del mito, tal como lo entiende Levi-Strauss, por supuesto, las reglas de transformación de esos chistes son más cerradas porque uno requiere que ese chiste siga siendo chistoso, ¿no? Entonces, Levi-Strauss puede decir que dos mitos son equivalentes porque son exactamente inversos, pero en el chiste no podés hacer eso, porque dejaría de tener gracia, ¿no es cierto? Entonces, ahí es interesante eso, digamos, es una comparación que todavía estoy por hacer o está por hacerse, ¿no? O sea, por eso decía que era un trabajo en proceso, pero es re interesante, me parece muy interesante. Después, respecto de la cuestión oriental, eso lo tengo que indagar, tengo que hablar con algún amigo japonés y decirle, che, contame cómo es esto. A ver, he leído que, digamos, que hay chistes también en Japón y en China, digamos que existe. Lo que yo no sé si el chiste en japonés o en chino es como el nuestro, ¿no? Digamos, si tiene estas mismas características. Desconozco absolutamente, tengo que indagar, digamos, al respecto. Pero claramente, digamos, de todo lo que dije recién, uno podría decir que tiene la limitación de que estoy hablando desde un punto de vista como europeo y occidentalizante. Después habría que ver eso, si eso se puede aplicar a otras culturas, ¿no? Y es más interesante. Hay un libro que a mí me gustó mucho, que se llama Historia Nocturna, de Carlo Ginzburg, ¿no? Que entonces Ginzburg parte de, no sé si lo conocen, lo tienen, que él dice, bueno, yo intenté, o sea, él empieza tratando de entender un fenómeno específico de la Europa de la Edad Media y se va al carajo, o sea, literalmente se va a Japón, a China, y en un momento dice, yo empecé este libro tratando de demostrar que no había una universalidad del ser humano, y de repente me encuentro con que procesos muy similares aparecen en lugares muy distintos, ¿no? O sea, entonces, eh, habría que ver esto, ¿no? Obviamente, ni para Gibbon ni para mí, tiene que ver con un arquetipo, ni mucho menos, ¿no? Con una especie de arquetipo del chiste, no. Tiene que ver con procesos históricos y culturales de transmisión, ¿no? En todo caso, lo que habría que pensar, o lo que como me gusta a mí pensarlo, es en términos de supervivencia, que es esto como lo piensa Avi Warburg, el historiador del arte alemán, no sé si lo tienen, que es Avi Warburg, que digamos, que como tantos otros pensadores,
su libro, su obra maestra nunca fue escrita, ¿no? Porque supuestamente es un proyecto Mnemosine, ¿no? Que es como una especie de planchas, ¿no? Y nunca la escribió, pero Barbour planteaba esta idea de la supervivencia, justamente poniendo como, contrarrestando cierta idea de la filosofía, la ciencia, las ciencias sociales, la historia del arte, durante el siglo XX, que es esta idea del cambio, ¿no? Todo cambia, todo se transforma, ¿no? Uno puede leer la obra de los estructuralistas franceses, los postestructuralistas, en base a esta idea de, bueno, no es lo mismo, ¿no? O sea, nosotros no entendemos lo mismo que entendían los griegos, ¿no? Y sin embargo, Barbour contrapesa esto y dice, bueno, pero también hay supervivencias, ¿no? O sea, hay Nachleben, le llaman en alemán, que es cómo sobreviven ciertas formas que están ahí, que sobreviven, ¿no? O sea, que no cambian o que son variantes en algo que siempre cambia, ¿no? En todo caso, si hay un cambio, justamente se entiende sobre un trasfondo de algo que no está cambiando. Y la última cuestión, ahora no me acuerdo qué era. La dejamos para después para que participen los demás. Dale. Pero era la idea de que el chiste se puede criticar a sí mismo por el comienzo. Sí, bueno, sí, eso sí. Pero sí, después rápido. Lo dejamos para... Dale, rápido. Igual lo contesto rápido, porque sí, no sé. Para mí incluso es una de las grandes capacidades del chiste y del meme, ¿no? Del meme, que es para mí la actualización del chiste contemporáneo, no lo visual. O sea, la idea de ser metamemético. El meme habla casi todo el tiempo sobre el meme. Cierro ahí, así. Hacemos otra pregunta. Kenia ha levantado su mano. Le damos una palabra. ¿Puedo? Bueno, yo tengo una pregunta por pura ignorancia y una que dos por curiosidad. Voy a empezar con la primera. En la parte que decías, todo aquello de lo que Freud hace para distinguir el chiste del sueño involuntario, yo me pregunto, ¿por qué los confundiría? No entiendo. O sea, ¿por qué se confundirían? Esa es una cuestión. Y después, o sea, a ver, después es algo que me quedé pensando de lo que dices, por ejemplo, sobre chistes que tienen permanencia en el tiempo y a lo mejor, no sé si serían dos cuestiones separadas o una sola, pero por un lado, chistes que tienen permanencia en el tiempo y por otra parte, chistes que son más fácilmente traducibles o que funcionan en diferentes contextos. Y me preguntaba yo por el motivo de eso, te quería escuchar sobre eso, o sea, ¿a qué atribuyes esta capacidad de permanencia en el tiempo y la capacidad de esparcimiento en el espacio, digamos? Pero cuando yo lo pensé, todavía no habías dicho una otra cosa que yo me quedé pensando que a lo mejor tenía que ver, que cuando dices que el chiste desliga significados y destruye las relaciones, pone en primer plano aquello que falla. Entonces yo me quedé imaginando como si fuera los juguetes de Lego con piecitas, ¿sabes? O sea, tienes un chiste, está montadito. Entonces las piecitas las sueltas y las puedes rearmar en otro contexto y a lo mejor por eso esos chistes permanecen. Y a lo mejor eso podría tener que ver también, que es la otra cuestión, la última, con eso del interdiscurso. Entonces, yo me quedo pensando si el interdiscurso serían las piecitas del Lego, o qué serían. Y también quería preguntar, cuando dices que a mí me parece que eso es muy cierto, el chiste se cae como una revelación. ¿Cuál es la relación entre caerse como una revelación y el interdiscurso? Entonces, es eso. Bien. Respecto a lo primero, el tema es que Freud empieza su libro diciendo que encuentra en los mecanismos de construcción del chiste mecanismos muy similares a los del sueño. Por eso es que hace esa comparación. O sea, él dice, y empieza el texto diciendo, bueno, a ver, en la interpretación de los sueños, cuando analizaba sueños, todo el tiempo me aparecían sueños que parecían chistes, ¿no? Y entonces eso es lo que supuestamente hace que Freud empiece a hablar sobre el chiste, porque su interés es previo, ¿no?, al chiste, pero él le cae eso. Entonces empieza a ver que en las técnicas, ¿no?, que se resumen básicamente en condensación y desplazamiento, que son las dos técnicas que él, digamos, hay muchas, él enumera un montón, pero que se resumen en esas dos, que son las mismas técnicas que aparecen en el sueño. Pero digamos, ahí es donde dice, bueno, pero en el sueño pasa esto y en el chiste no. Y yo lo menciono sobre todo, ¿por qué? Porque cuando se hace, digamos, referencia a la obra de Freud, siempre se lo trata como si Freud
dijera que el chiste y el sueño son lo mismo. O sea, la mayoría de los investigadores plantean como que Freud dice eso, y no dice eso. Freud es muy consciente de que el chiste sucede en la vigilia, y por lo tanto se diferencia completamente del sueño, y que estos mecanismos, digamos, no son como en el sueño, que suceden, digamos, por así decirlo, espontáneamente o inconscientemente. Bueno, él dice incluso que hay una diferencia fundamental, que el chiste es para ser comunicado, y el sueño todo lo contrario, ¿no? O sea, que el sueño, de alguna manera, justamente el kit del sueño es que no sea comunicado. Bueno, ya, según él lo explica, justamente funciona porque no es comunicado el sueño. Respecto de lo otro que decías, sí, a ver, yo no sé del todo bien por qué funcionan unos chistes y otros no. Habría que hacer miles de hipótesis al respecto, pero sí es así como vos decís, en el sentido de esto de, a ver, por ejemplo, no sé, yo siempre digo, un chiste, ¿cuánto tarda la mujer de X? Y en X vos podés poner lo que quieras. Podés poner gente de derecha, judíos, alemanes, comunistas, argentinos, gallegos. ¿Cuánto tarda la mujer de X en sacar la basura? ¿No? Y la respuesta, 9 meses, ¿no? Entonces, ahí vos podés poner lo que quieras en esa X. El chiste funciona igual, y obviamente vos lo podés adaptar a lo que quieras, ¿no es cierto? Entonces, ese chiste, digamos, es básicamente un mecanismo agresivo, súper agresivo, respecto de un ataque a una, ¿no? Después hay otros que son, no sé, que son de formas, ¿no? Digamos, por ejemplo, no sé, este chiste que contaba, ¿no? Que yo lo veo, digamos, el de la oreja con el chiste de Freud de la casamentera, ¿no? Que lo que hay es una forma similar, pero el contexto es completamente diferente, ¿no? Uno era una prometida de alguien, y el otro era un hijo que estaba por nacer, ¿no? O sea, es como una estructura que se llena, ¿no? En ese caso. En otros casos sucede al revés, no es la estructura lo que se llena, sino son los contenidos lo que permanece, ¿no? O sea, entonces aparece esta idea de, hay un alemán, un francés, un italiano y un argentino que se encuentran en, ¿no? Y entonces ahí aparece el chiste, ¿no? Ayer bueno, escuchaba uno, porque ayer nació el hijo del presidente de acá, sí. de Argentina, entonces que había hecho un tweet diciendo que no quiere tener 2 hijos como máximo. Y el chiste es que máximo es, claro, no lo entendería, es el hijo de la vicepresidenta con quien está en Peleado. conflicto. Entonces, y eso ya viene que, ya habían dicho que los chinos están revisando eso de tener 2 hijos como máximo. O sea, viene ya de ahí, y lo han hecho para, o sea, bueno, digo, solamente para decir que son como estructuras también, ¿verdad? De homonimia, digamos, ¿sí? Que se pegan y que se van generando. Totalmente, sí. Bueno, y ahí está esta idea del interdiscurso, ¿no? O sea, porque para que el chiste se entienda, uno tiene que saber bueno, que Máximo es el nombre del hijo de la presidenta, ¿no? Que los chinos, digamos, no sé qué, están pensando que 2 hijos como máximo. Digamos, y además el contexto en donde está esta pelea, ¿no? Entre el presidente Máximo, todo lo que trae, ¿no? Y eso, por eso yo digo hablar de la caída. Otro ejemplo bastante interesante que lo vimos el año pasado con alumnos de la facultad es, acá en Argentina el año pasado hubo una invasión de carpinchos en un barrio de ricos que se llama Nordelta, y fueron invadidos por carpinchos. Y empezaron a aparecer un montón de chistes de carpinchos, ¿no? Y eran tan graciosos, porque el contexto es que hay un barrio de ricos privilegiados, ¿no? Al que nadie saca de ahí, que están ahí ilegalmente, que no pagan impuestos, ¿no? Y entonces aparecía, ¿no? El carpincho Che Guevara, ¿no? Luche como un carpincho, ¿no? Y todo. Y la gracia del chiste justamente es que entra el interdiscurso de todo eso que no se está diciendo, ¿no? Que no necesariamente tiene que ver con, o sea, tiene que ver, como lo dice Freud, con pensamientos no dichos, reprimidos, etcétera, etcétera, pero que no necesariamente están en el inconsciente individual de uno, sino que están en una especie justamente, no me gusta la idea de inconsciente colectivo porque es junguiana, ¿no? Pero sí el interdiscurso, ¿no? Sí eso todo que está ahí circulando como discurso que no se está diciendo, ¿no? Entonces, por eso yo digo, esa caída es cuando toda esa información me llega de golpe, ¿no? Toda esa información que yo ya tengo y que me aparece de golpe. Viste que tiene una pregunta. Ok, pues sí. Gracias. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Pues sí. Me gustó mucho tu presentación. No conozco tu tesis. Se supone que son algunas tesis de tu tesis, sí.
sobre chistes. Pero me parece mucho tu presentación muy erudita y muy enciclopedista, ¿sí? Porque tú hablas sobre chiste. Sí, yo siempre me pierdo en esto. Pero claro que me pierdo con Wittgenstein, sí, no solo. Entonces, si leemos Lectures and Conversations, Wittgenstein, sí, ahí él nos muestra una crítica más aguda, más profunda de la teoría del sueño de Freud. Sí. Y entonces el presupuesto es que no podemos hacer ninguna teoría acerca de los objetos que son heterogéneos, ¿sí? Que son diferentes. Por lo tanto, dado que los sueños son muy diferentes, no podemos hacer ninguna teoría sobre los sueños. Entonces, Freud estaba en un error, pensando que sí se puede hacerlo. Si tú piensas lo mismo sobre los chistes, porque parece que tú sí tratas de filosofar, reflexionar, teorizar sobre el chiste como tal, ¿sí? Entonces, estás cometiendo el mismo error que Freud, según Wittgenstein. Sí, conocemos un montón de chistes de diferentes clases que tú mismo mencionaste, sí, chistes étnicos, sí, chistes racistas, chistes gramaticales, sí, absurdos, humor negro, etc. Entonces, ¿cómo tú puedes reflexionar sobre toda esta clase de chistes? Y además aquí entra el contexto, ¿sí? Lo que es chiste en un lugar entre alguna gente no es el chiste entre otra gente. En Polonia, por ejemplo, se cuenta chistes sobre Auschwitz. Sí, que viene un niño en Auschwitz a un SS-man y dice, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Y el SS-man dice al otro, a su colega, sí, Hans, dame este jabón, ¿no? de ahí. Sí. Bueno, este chiste, si lo cuentas entre los sobrevivientes de Auschwitz o en Israel, supongamos, no será un chiste, sino será una ofensa. Entonces, mi pregunta es si tú crees que se puede ofrecer una teoría del chiste y hablar en general sobre el chiste. Sí. Esto sugiere tu definición y esto es el segundo punto. Porque tú tratas de dar, esto va totalmente en contra de Wittgenstein. Te tratas de ofrecer una definición del chiste. Sí, en la primera parte de tu presentación, sí, el chiste es tal y tal, es una acción, digamos, ¿no? Que cumple con tal y tal característica, por ejemplo, dices es popular, es anónimo, sí. Claro, eso no es cierto, eso simplemente no es cierto, porque puedes encontrar chistes que no son anónimos. ¿Sí? Suponte un novelista como Kundera, ¿sí? Escribe una novela que se llama Insoportable levedad del ser. ¿Sí? Y está inventando, ¿sí? Algo que es muy chistoso. Yo recuerdo en esta novela que él describe a Nietzsche 3 meses antes de su muerte consciente, cuando ve que el cochero está maltratando a un caballo, entonces se acerca al caballo, lo abraza y le dice algo a su oído. Sí, sabemos que eso sucedió, no supimos que le susurró en su oído Nietzsche. Entonces dice Kundera, él le dijo que le pedía perdón por Descartes. Sí. Entonces, esto me pareció muy chistoso. Eso es un chiste que inventó Kundera en su novela. ¿Sí? Entonces, ¿qué estás haciendo? Estoy inventando chistes. Claro, no hay ninguna contradicción en esto. Entonces, el punto es si puedes definir, ¿sí? Claro, porque eso tiene que ver con el primer punto. Ok. Estos son 2 y ya no voy a seguir, pero muchas gracias por tu presentación. Gracias. Sí. Gracias por la intervención. Bien, es bien interesante.
interesante la intervención. A ver, yo vengo del contexto discursivo, ¿no? Del análisis del discurso, no de la filosofía, ¿no? Y, aunque me gusta mucho la filosofía y adhiero, digamos, a la idea de Wittgenstein de la imposibilidad de definir el sueño per se, o podríamos decir el chiste per se. La estrategia en ese sentido, digamos, para poder hablar, es decir, bueno, yo no defino el chiste porque creo que exista el chiste per se en el mundo, sino que es justamente a partir de esta definición de que yo hago del chiste, es de los chistes de los que yo voy a hablar. Por ende, yo no estoy diciendo que el chiste de Kundera no sea un chiste, pero no es de los que a mí me interesa hablar, porque justamente fue creado por Kundera y está en una novela literaria. Ese es el que no me interesa. Lo definí, lo dejé afuera, ¿no? Y de acuerdo de alguna manera, digamos, esta pregunta que vos haces es muy interesante porque es una de las cuestiones que aparecen cuando se habla de la risa y de lo cómico, ¿no? La imposibilidad de hablar de la risa, del humor, de lo cómico como un todo, ¿no? Digamos, y ahí todavía más que el chiste, más difícil, ¿no es cierto? Entonces, ahí, bueno, ahí lo que dice Bergson es, bueno, abracemos, ¿no? Abracemos la mayor cantidad de fenómenos posibles y lo que queda afuera veremos después si los podemos meter, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la estrategia ahí sería, bueno, veamos qué se puede, digamos, cómo definimos lo cómico, ¿no? Cómo definimos el humor, y si a partir de esa definición, esta definición es productiva, es útil, si la definición, digamos, explica fenómenos, si esta definición avanza hacia el pensamiento, digamos, hace progresar el pensamiento, si no, no sirve, y si sí, sirve, ¿no? Básicamente, por eso es que yo decía, bueno, cuando yo digo, ¿de qué hablo cuando hablo del chiste? ¿De qué hablo cuando hablo de humor? ¿No? ¿De qué hablo cuando hablo de esto o esto otro? Es en el mundo, digamos, de las ciencias sociales, el análisis de discurso, es como fundamental partir de decir, bueno, ¿de qué hablo cuando hablo de? Y saber que no estoy hablando de algo que está en el mundo dado, sino que justamente siempre son discursos, ¿no? En mi caso, discursos sobre discursos. Y ahí, digamos, la otra pregunta que es re interesante también es, no sabemos si, digamos, este chiste, ¿no? O sea, va a causar gracia o no, o si este chiste va a ser considerado una ofensa en determinado contexto, si va a hacer reír o no. Entonces ahí hay dos cuestiones, digamos, que aparecen ahí. En primer lugar, el punto de partida es, nunca sabemos. O sea, nunca sabemos si, ¿por qué? Porque el axioma es, la comprensión es un caso particular del malentendido, ¿no? El axioma es la del desfase. El axioma, digo, del análisis de discurso, donde a mí me gusta partir, es el desfase entre lo que se dice y lo que se escucha, ¿no? El desfase, justamente, digamos, el planteo de la tesis, de mi tesis, digamos, es que ahí está el humor, ¿no? Que ahí está la risa, que ahí está lo irrisorio, ¿no? Por eso terminaba diciendo, lo serio es no discursivo, porque lo serio, digamos, pretender que existe un mundo en serio, es decir que no hay diferenciación entre lo que yo digo y lo que el otro escucha, ¿no? Que no hay desfase, que no hay linealidad. Y en realidad sí la hay, digamos. O sea, yo no sé si mi chiste va a ser mal interpretado, entendido como chiste, si la gente se va a reír, si lo van a tomar como ofensa o si van a pensar que estoy hablando en serio. No lo sé, no lo voy a saber. Y es probable que aunque yo me encuentre con la risa del otro lado, tampoco sepa bien si fue completamente comprendido ese chiste. Pero, digamos, si partimos de ese punto de vista, digamos, de esa idea, quedaría por explicar, ¿no? Que entonces, ¿cómo es que nos entendemos? O sea, ¿cómo es que el mundo igualmente funciona, ¿no? Y ahí es donde aparece esta idea que a mí me gusta mucho pensar, digamos, que es la idea de los dispositivos, ¿no? O sea, que si bien, digamos, siempre hay, digamos, un desfase entre lo que yo digo y lo que se escucha, también hay dispositivos que son estabilizadores del sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno puede decir, el chiste también es un dispositivo, que cuenta, digamos, con determinadas estrategias que me permiten estabilizar el sentido. Entonces, estas estrategias, por ejemplo, me dicen que cuando yo haga determinado remate es que el chiste ha terminado. O si estoy viendo un programa de televisión, cuando se escuchan las risas enlatadas es que el chiste terminó, ¿no? Y entonces eso me permite entender que se trató de un chiste. Ahí tengo que ver si, obviamente todo esto no es, esto es simultáneo, no es instantáneo, no es un proceso, sino sé que se trató de un chiste, sé que terminó acá, ¿no? Tengo que ver si me hace reír, ¿no? Y si me hace reír, si lo entendí del todo o no, me hizo reír por contagio, ¿no? Porque también sucede eso. Y entonces lo que encontramos a menudo con los chistes, digamos, es que, digamos, el público entiende que se trató de un chiste aunque no entienda el chiste. O sea, entiende que hay un chiste,
a pesar de que no entiende el chiste en sí mismo, ¿no? O entiende que hay un chiste a pesar de que no le causó gracia, de que es malo, ¿no es cierto? Pero sabe que el otro me quiere hacer reír o quiere contar un chiste, ¿no es cierto? Entonces, un poquito, eso, obviamente, siempre partiendo, digamos, de este universo de lo discursivo, de una forma que, por supuesto, frente a Wittgenstein no tiene mucho que decir, digamos, porque lo que plantea Wittgenstein es mucho más en un punto profundo e interesante, ¿no? Yo, igual, de todas maneras, me parece que sí, que justamente, digamos, en el caso específico de los chistes, y un poco se habló de esto en otros encuentros, es que si Wittgenstein dice que se puede escribir un libro de filosofía completamente hecho de chistes, ¿no? Pese a que, bueno, obviamente ahí en la charla anterior se puso en contexto esa frase, también uno puede pensar que, bueno, justamente el chiste es el que nos evidencia que, como dice Wittgenstein, definir cosas no tiene sentido, ¿no? Es justamente el chiste, es justamente el humor, la risa, el que me dice a mí, bueno, esto que estás haciendo es en vano, es al pedo, me vas a fracasar. Bueno, digamos, partimos con esa idea del fracaso beckettiano, ¿no? Se fracasa cada vez mejor, un poco, esa es la cuestión. Pero bueno, muy interesante la pregunta. Bueno, tenemos Kenia, Cristina. Lo mío es rapidito. Yo le quiero, en realidad me parece que yo quiero preguntarle a Vitek poniéndome del lado de Cristian, porque a mí me parece que esa pregunta es muy cruel. O sea, por una parte tú dices, no se puede hacer teoría de objetos que son muy diferentes. Entonces, ¿cómo vas a hacer para reflexionar sobre objetos tan distintos y ofrecer una teoría del chiste? Y por otra parte tú dices que no puede presentar una definición de chiste. Entonces, ¿qué le queda hacer? O sea, no, es como una pregunta que te deja entre a cruz y la espada, así, no hay salida. O entonces ahí está el límite del teorizar, o cómo va a ser, no sé. ¿Tú viste que me dirías como, por ejemplo, que pudiera ser una tercera vía o una tercera posibilidad? Sí, pero no, solo, sabes, haces preguntas cuando no conoces las respuestas, al menos que quieres ser cruel, como dices. Yo no soy cruel, solo hago preguntas porque no conozco bien las respuestas, ¿sí? Ok, pasemos, ¿no? A otras personas. ¿Sí? No, menos te he dicho, Kenia, más o menos que pasemos y que después te va, que no ha sido cruel. No, Bueno, es que la pregunta, yo me puse en el lugar de que fuera a contestar y pensé, yo no tengo, o sea, no me queda salida por dónde contestarla. O sea, o entonces no sé, quieres hacer una teoría, a lo mejor. No, bueno, teoría. Sí, entonces piensa en esto. Es mejor perdernos en la pasión que perder la pasión. Igual sobre el contexto, Dale. es mejor perdernos en el contexto que perder el contexto. Quien trata de definir, sí, está perdiendo el contexto. Sí, entonces mejor perderse en el contexto, en el sentido de que tienes que investigar ahora el chiste o el sueño en el contexto del flujo de la vida, ¿sí? Y no tal cual. Ya, ahora lo entiendo mejor. Sí. Hay posibilidades. Sí. bueno, volviendo al contexto, entonces, Cristina y Cecilia. Yo soy, no soy cruel. Gracias, Cristian. Bueno, muy ilustrativo todo lo que has dicho. Yo te quería preguntar, porque no me queda claro en qué sentido vos dices que lo serio es no discursivo. Cuando vos habías hablado al principio del discurso, si no he entendido mal, vos habías dicho que era una actualización en el tiempo y en el espacio. Entonces a mí me quedaba la duda si lo serio es no discursivo o si podríamos decir que hay distintas formas del discurso. Y te lo comento porque lo estoy relacionando un poco con la idea de discurso de Hannah Arendt. No sé si es pertinente, pero ella como que identifica el discurso con la acción. Con el discurso siempre hay por detrás una acción.
Y bueno, me parece que el discurso usado bajo esta forma del chiste puede generarse una suerte de acciones que me parecen que pueden resultar muy interesantes, ¿no? Porque puede tender a divertir, pero en una de esas también a cuestionar, a criticar, bueno, muchas posibilidades. Pero me parece que en ese sentido, lo serio también podría apelar a realizar algún tipo de acción. O sea, si no estarías de acuerdo con esa definición o cómo, no sé, podríamos justificar que lo serio no es discursivo. Sí, no, quizás entendió mal. Lo que quiero decir es que pensar que lo serio, o sea, lo serio trata de imponer un pensamiento no discursivo sobre lo otro, ¿se entiende? No, no digo, lo serio es un discurso como todo lo demás. Lo que digo es que cuando vos pensás que hay una instancia seria del discurso, o sea, lo que lo serio trata de hacer es decirte, hay una base sobre la cual se desvía, o sea, pensar, por ejemplo, la risa como un desvío de algo que es serio, ¿no? Entonces significa que evidentemente hay una base semiótica, básica, ¿no? De la cual ese desvío sucede. Lo serio trata de imponer ese pensamiento. O sea, lo serio trata, la frase correcta sería, lo serio trata de imponer un pensamiento no discursivo. Pensar, digamos, es un discurso como todo lo demás, pero trata de imponer un pensamiento que haga creer que efectivamente, ¿no? Yo no soy ambiguo, hay una lengua que me sirve para hablar del mundo, lo que digo me lo entiende, ¿se entiende? Respecto de la otra cuestión de la pregunta, cuando yo decía que discurso es esa definición específica de discurso, como la actualización del sentido en la que ahora del tiempo y el espacio, o cualquier materialidad investida en sentido, es una definición súper amplia y muy, como si te dijera, muy abstracta en un punto, ¿no? Que a mí me gusta mucho justamente por eso. Pero claro, hay otras definiciones, como por ejemplo la de Hannah Arendt, que me parece súper interesantes también, digamos, o no sé, Habermas tiene su propia definición de discurso, ¿no? Foucault tiene otra definición de lo que significa discurso. Que obviamente acá volvemos a lo que estaba diciendo antes respecto a la pregunta de Vitek, digamos, que decir, yo empiezo diciendo, bueno, yo entiendo discurso como esto, entonces ahora empiezo a hablar de discurso, ¿no? Claro, ahí, digamos, yo algo leí de Arendt sobre el tema del discurso en Arendt, pero no recuerdo tanto como para poder decir una cosa concreta, pero sí creo que lo serio tiende a llevar a una práctica y que el humor también tiende como a una acción, quiero decir, a una acción, y que el humor claramente, digamos, aunque sea la acción de la risa, ¿no? Y un poco, pegando un poco con lo que decía Ivy Tech, respondiéndole a Kenia, yo también creo eso de que está bueno perderse no perder contexto y perderse en el contexto. Quizás lo que faltó ahí aclarar es que siempre, yo entiendo, pienso, esto es como un programa, ¿no? Toda definición como un punto de partida y no como un punto de llegada. En ese sentido, sí creo que Wittgenstein es injusto con Freud, porque creo que también Freud, con todo lo que se le puede criticar, sabe que es un punto de partida lo que le va diciendo, ¿no? Entonces, al decir, bueno, Freud dice del sueño es esto y se acabó, es un poco injusto porque, digamos, yo acuerdo con Wittgenstein, con Vitek, en que justamente no se puede definir nada por sí mismo, pero sí uno tiene que partir de algún lado para poder pensar, y ese punto de partida bien puede ser una definición. Yo siempre digo, por ejemplo, lo cómico y lo humorístico, como los defino yo, o como trato de definirlo yo, siempre son puntos de partida. A partir de eso vamos a ver qué se aparta de esa definición, qué sirve, qué no sirve. Entonces también te digo lo mismo con la cuestión del discurso, ¿no? O sea, bueno, esto yo parto de acá, hablo de discurso, a mí me sirve para empezar a hablar, ¿no? Eso. Buenísimo. Estoy yo, Cecilia, ¿tenías alguna? Hola, muchas gracias, Cristian. Súper interesante. A mí también me llama mucho la atención todas las distinciones que haces. Igual la otra vez que te escuché, todas estas distinciones sirven mucho para entender también, ahora sí que el discurso del chiste, ¿no? O de lo humorístico. Y me quedé con dos cuestiones. Una ya la tenía y otra fue de lo que acabas de decir hace poquito, respondiéndole creo que a Kenia. Me conflictó ahorita un poquito algo que dijiste, que hacer reír siempre tiene un objetivo, ¿no? Yo cuando quiero hacer reír, pues cuando hago un chiste, cuando cuento un chiste también, el objetivo siempre va a ser reír, ¿no?
Pero también dijiste que nunca sé cómo lo van a tomar los demás. Para mí eso es importantísimo, ¿no? Cuando cuentas un chiste o cuando dices algo chistoso, aunque no sea exactamente contar un chiste, siempre tiene que haber el interlocutor, y el interlocutor va a ser importantísimo para que el chiste tenga reacción, si no, pues no sirve, ¿no? Entonces, ahí cómo funciona ahora sí que la acción del contar el chiste, de hacer el chiste, cuando no sabes cómo lo va a tomar el otro y aún así tienes el objetivo de hacer reír. Esa sería una cuestión. Y la otra, cuando hiciste la distinción entre hacer un chiste y contar un chiste, me parece muy interesante eso. Creo que ahí podría haber otra distinción, ¿no? Eso es en relación con el chiste. Pero en relación, ¿qué pasa o qué es lo que hace la persona que es muy intuitiva, muy, es que no sé cómo llamarlo, es un poco la pregunta que tengo. ¿Cómo definirías tú a la persona que sin contar un chiste es el que dice cosas, pues tipo Santiago, ¿no? Que no estás hablando nada en particular, hay un contexto, pero no es el contexto del contar un chiste. No hay una cosa dada para que el chiste se preste, sino que de la nada alguien muy ocurrente dice algo que hace reír, porque lo que hace es agarrar el momento, sí, de la nada saca algo que es chistoso, ¿no? Yo lo llamaría ocurrente, pero no sé tú cómo le llamarías a eso o cómo sería diferente del contar o de hacer un chiste, ¿no? Muchas gracias. Gracias. A ver, respecto de lo del objetivo, digamos, de hacer reír, sí, digamos, obviamente puede haber otras finalidades en contar un chiste, digamos, puede haber finalidad de argumentar, de atacar, de mostrarse, digamos, como de conquistar, de seducir a una chica o un chico, ¿no? O sea, pero bueno, digo, básicamente uno podría pensar que básicamente los chistes tienen como finalidad general hacer reír. Y sí, me parece que ante el otro, digamos, siempre está el riesgo, el humorista, digamos, el actor que se para frente a un público, lo sabe, digamos, que es una de las peores cosas que pueden pasar, digamos, que el público no se ría de lo que uno está diciendo, ¿no? Digamos, y en sí, digamos, a ver, es muy difícil hacer reír a quien no está dispuesto a reírse, ¿no es cierto? Yo mismo tengo anécdotas al respecto y tengo un amigo cordobés, kirchnerista, digamos, que hacía humor político, kirchnerista, o sea, pro-kirchnerista, y contaba que una vez fue a una fiesta en una empresa en donde eran todos muy antikirchneristas. Y entonces el tipo dice, bueno, ¿cómo los hago reír si todo mi humor pasa por mi afiliación, digamos? De hecho, yo lo decía, vos sos el único humorista político que es afín a, ¿no? En vez de ser contra A, ¿no? Pero bueno, hay como un riesgo ahí, ¿no? Y yo siempre digo que contra lo que se cree, el público siempre está dispuesto a reírse, o mejor dicho, que es buena educación, ¿no? Es como una señal de buena educación. Tratar de reírse del chiste del otro, ¿no? Que sea mostrar una sonrisa tímida. Es violento cuando uno no se ríe, pero también es muy violento cuando el chiste es muy malo, entonces genera una incomodidad muy grande en todos, ¿no? En el que se lo cuenta, en el otro, ¿no? Y respecto de la segunda pregunta, recordame un poquito más porque me habías preguntado lo otro que era. Sí, o sea, sí es la distinción entre hacer un chiste y contar un chiste, ¿no? Pero eso Sí, es perdón, sí. Claro, bueno, lo que vos decías, a ver, hay humoradas, o cosas graciosas, que no son chistes necesariamente, ¿no? En realidad cuando uno dice hacer un chiste, generalmente se refiere me refiero yo a, o en la lengua cotidiana, el lenguaje cotidiano, refiere a alguien que hace esto, lo que decías vos, ¿no? No necesariamente, no solamente el acto, digamos, de contar un chiste en sí mismo, ¿no? De ponerse a contar una narración, un cuento, o hacer, sino a veces es un gesto, una cara, ¿no? Entonces muchas veces dicen, no, es muy chistoso esa persona, ¿no es cierto? Por supuesto hay operaciones que tienen que ver con la risa, que no son chistes, hay cuestiones que tienen que ver con la forma de presentarse, de hablar, de mirar, que no son necesariamente chistes, pero que generan risa, ¿no es cierto? Entonces, por eso yo digo, distingo eso del chiste que se cuenta, ¿no? Que
es otro tipo, ¿no? Digamos, que no es esto, digamos. Y que tampoco es, por ejemplo, como le decía David, que tampoco es el chiste que cuenta Kundera en su novela, porque no es digamos, no es el que me interesa dar cuenta yo en este momento, ¿se entiende? Porque me interesa el otro, me interesa el que es que es de circulación, ¿no? Que circula de manera social. Pero claro, existe, digamos, todo ese universo, digamos, de las personas que son graciosas. Y había una publicidad hace unos años atrás, acá en Argentina, donde era como un circo, ¿no? Y había un payaso, y el payaso decía con cara seria, me pasás el agua, y todos se reían, ¿no? Y el tipo ponía cara triste porque como que él no podía hablar sin que los otros se rían de lo que decía, ¿no? No, per se era tomado para la carcajada, ¿no es cierto? Y un poco jugaba con esa idea de que hay gente que hace reír, ¿no? Sin necesidad de decir nada gracioso. Y eso es lo que se me rapidísimo, nomás es lo que se me hace muy interesante del contexto, ¿no? En teoría sí debería haber un contexto, pero también hay gente que puede de la nada, sin un contexto dado, hacer reír, ¿no? Y eso es como que sería como otra categoría del humor, ¿no? Es muy interesante. Gracias. Bueno, también en ese sentido, primero, el tema de Freud, Wittgenstein y Palacio. Bueno, la crítica que más me gusta a mí a Freud de Wittgenstein es la idea de que encuentre un Ursprache, o sea, un proto-lenguaje, y que él, por ejemplo, en el caso del sueño, al enfatizar digamos, la categoría digamos, de alegorías sexuales, está generando como si fuese la explicación. Eso sí lo tiene Freud, supongo. Entonces, si bien considera una diversidad de cosas, toma de esa diversidad de cosas digamos, un modelo, digamos, que se llamaría después causal, si quiere, de la explicación. Y por supuesto que también, si alguien te puede agarrar y te puede decir, bueno, vos estás buscando a lo Nietzsche, ¿no? Buscando aquello que vos has puesto, ¿no? Porque si vos querés dar cuenta de los fenómenos lingüísticos, de los que son como los que vos definís, pero como no somos tan crueles, no. Ahora, lo que vos dices por ahí, me parece que vos tenés un modelo por humorista, y ser alguien que está, digamos, pendiente de hacer reír, no a la tontera. También podrías hablar un modelo de alguien que sabe el que cuenta el chiste lo que dice, o sea, sabe lo que dice y todo lo que está diciendo cuando habla, y porque ya habíamos hablado un poco de las capas esas de significado, pero me refiero yo a que primero podría ser alguien que haga reír y no quiera hacer reír, y, y claro, es en la situación de reírse, pero bueno, en ese caso, incluso con un chiste, pero ya no sería un chiste según tu definición, de ahí la picardía. Yo digo, por ejemplo, uno podría pensar en alguien que dice y se le ríe y a todo el mundo le parece gracioso, sería como una especie de condena, ¿no? Un infierno del arte, que uno nunca puede hacer todo en serio, pero sea no solamente tomado no en serio, sino en broma. Entonces eso me parece como interesante de pensar. Y con eso mismo también lo que decía, o sea, la cuestión del kairos, ¿verdad? De la oportunidad, de la circunstancia, que es un contexto, pero también una circunstancia para tomar lo que hay y bolearlo, digamos, ¿sí? Y ahí pensar también un poco la cuestión del desvío, porque vos dices, no lo opones, pero en una teoría, no sé, la de Becker, por ejemplo, ¿no? De la desviación del outsider, el outsider es outsider respecto a una norma que es etiquetado outsider por los buenos, por los normales. Entonces, en ese etiquetamiento hay algo interesante. Acá el chiste como que vos, no sé si lo pones casi lo pones como, diría yo, como un silencio tractariano, o sea, lo pones como por detrás de todo, que se lo pone a todo, que te lo muestra, en un sentido, sí, es lo opuesto a lo serio, es lo discursivo, es lo que pasa, es lo que es la vida misma, una cosa así como que se opone, que quizás vos tenés un modelo heroico del chiste, yo también quizás. Entonces, en ese sentido, el modelo heroico implica un héroe, el comediante que sabe lo que quiere decir, que está chuseando, ¿sí? Que por ahí puede no estar haciendo eso, puede estar haciendo otra cosa, aunque él crea que lo haga,
y también implica, en cierto sentido, una especie de épica con respecto a una especie de normativa, cuando también es subsidiario, como decís, de esa normativa y de esa seriedad. ¿Cómo lo verías con respecto a una desviación, ¿no? Sí, muy interesante. A ver, acuerdo con lo del modelo heroico, en el sentido de que sí, digamos, de que sí me interesa como pensar el chiste como algo que vaya más allá, digamos, del pasatiempo, digamos, ¿no? Es decir, pero sí, digamos, si en todo caso el planteo no sería el chiste es un modelo heroico que tiene un héroe que lo pone en juego, sino que se pone solo, digamos, o sea, ¿se entiende? O sea, que no hay un modelo heroico sin héroe, en todo caso una épica, un modelo heroico comunitario, Claro, en el digamos, sentido de que... no es la retirada de los progres hacia el chiste, digamos, o sea, la retirada ¿Cómo? la retirada del progresismo al chiste, o sea, ya no tenemos discurso político, ya la izquierda, nadie lee un diario del Po, perdón, no sé si hay alguien del Po, pero los chistes de acá del Po son ilegibles, tienen así una letrita y son un manifiesto. Nadie lee eso, y además lo dicen, lo que digo, no sé, yo estoy diciendo, entonces quizá la retirada de nuestra es hacia el chiste y a una especie de ironía burguesa. No, pero importa, No, a puede ver, ser una retirada heroica. A la filosofía también, ¿no? claro. La filosofía es un... Mm. No, a ver, me interesa como pensar esta idea que por ahí es equivocada, es errónea, de cómo los chistes piensan el mundo por sí solos, digamos, que no significa que lo piensen bien, digamos, tampoco vamos a sacarle un poquito la cosa ontológica o teológica, sino que significa que hay algo ahí que está sucediendo, digamos, que es independiente de alguna manera de los actantes individuales. Y eh, en ese sentido no estoy diciendo ni pienso tampoco que el que diga un chiste lo entienda, y al revés, digamos. Es muy interesante, por ejemplo, observar a los niños y a las niñas, cuando son chicos, 5, 4 años, que no entienden el chiste y lo cuentan igual. O sea, entienden lo que yo llamo el dispositivo, ¿no? Entienden el rito, entienden las reglas del juego, pero no tienen ni idea de por qué uno tiene que reírse o no en determinado contexto. Incluso uno les puede contar un chiste y se ríen y no lo entienden, ¿no? A ver, hay un chiste que a mí me gusta mucho, me parece fascinante, digo, me gusta mucho como pensar, que es un chiste de estos un chiste trampa, ¿no? Digamos que yo cuando era adolescente circulaba y que volví a preguntar en contextos hace pocos años entre adolescentes y lo conocían, digamos, que era un chiste básicamente que el chiste no era nada, no significaba nada, ¿no? Dos elefantes bañándose y uno le dice a otro, me pasás una toalla, y el otro responde, no radio. No tiene sentido, no hay ningún chiste ahí. El chiste era que los que conocían el juego, los que conocían el rito, digamos, se reían. Y el que no lo conocía también se reía, y entonces inmediatamente le preguntaban, ¿lo entendiste? Sí, te decía. A ver, ¿me lo explicás? Y no lo podía explicar porque no tenía sentido. Entonces era una especie de chiste cazabobo, un chiste hecho para atrapar digamos, al que no conocía el rito, digamos, al que estaba fuera de la comunidad, ¿no es cierto? Y en ese sentido, digamos, ese chiste evidencia que efectivamente nos reímos de chistes que no entendemos. O sea, nos reímos casi como... ¿no? Y en este sentido también, ¿no? La cuestión esta de que la risa individual en realidad es históricamente, digamos, más contemporánea que la risa social, que es obviamente en un contexto de filosofía y de Wittgensteiniano me cuesta usar esta palabra, pero que después podría decir más natural, ¿no? Digamos, en el sentido de que uno podría pensar que la risa parece tener un contexto social a priori, ¿no? Que la carcajada es el grupo, y que solo posteriormente aparece esta cosa un poco extraña incluso de reírse solo en tu casa, ¿no? Me río solo en mi casa. Incluso hasta uno podría presuponer, bueno, la risa aparece ahí porque repongo lo social imaginariamente, ¿no es cierto? Pero digamos, o sea, volviendo como respondiéndote, no creo que el que cuenta un chiste siempre sepa lo que está haciendo, y sí, digamos, me gusta esa idea de los chistes circulando, pensando el universo, lo cual no significa que lo piensen bien. O sea, quitémosle un poco de progresismo y de heroísmo. No sé.
Bueno, estamos sobre la hora y de hecho que hemos quedado lo más gracioso. Así que si me parece lo dispensamos a Cristian y después ya lo tenemos para seguir, digamos, discutiendo con él en el grupo y bueno, va a estar el video, ¿ah? Ya va a estar el de Tomasini ahora creo y ya mañana supongo que lo podremos tener el de Cristian para que circule y bueno, explote el canal, ¿verdad? Bueno, y después, Ahí decías, después pasaron hay pregunta seña. los chistes viejos esos digamos, eso de Abdera, todo eso, para que me son divertidos, me parece interesante. Un mes pasado, creo, alguna vez, ¿no? Para que veamos los chistes Sí. viejos, capaz que estamos contando, bueno, y también es algo como solemne, yo, bueno, estoy contando chistes, pero esto lo contó ya, esto lo decían de los cretes, no es lo mismo. Así que, Claro. bueno, muchísimas gracias, Cristian, buenísima la charla. No, decía ahí Seña que si podía preguntar después, yo digo que no tengo problema, digamos, si Sí, aparece ¿querés alguna hacer una pregunta por WhatsApp. Senia, claro, sí. Senia se fue. Ha dicho casi. Es que todavía nos confundes. Claro, no, porque casi pregunto, he dicho, sí, pero bueno, capaz que ella va a hacer la pregunta tuya la semana que viene y así, ¿entendés? Bueno, Claro. un chiste. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el martes. Gracias. Me gustó mucho, gracias. Gracias. Chao, hasta el martes. Gracias. Chao, gracias.